Sí, buenas tardes. Nos Bueno, quedamos hasta en la parte, bueno, nos explicó el esquema, de por la- inflamación. ese, Me avisan si se mueven las figuras ya. se mueven. ¿Se ve la pantalla? Ya, perfecto. Nos quedamos hasta entonces. Inflamación aguda. Ya, con esto avancé estas láminas con ustedes B1. No puedo lograr ver. Dice, termino explicando a Inés, ya. Permitir a todos, permitir. Bien. Ya saben, ¿no? Es mejor si tienen su cámara prendida. Yo ahorita voy a prender la mía. Estoy un poco amanecido, pero igual voy a prender mi cámara para que así ustedes me puedan atender un poquito mejor, ¿no? Porque, como saben, es un poquito tedioso. Vaya para allá. Es un poquito tedioso lo que vendría a ser eh, prender la cámara, ¿no? Pero si es que ustedes no prenden la cámara, pues no van a atender. Si no pueden prender su cámara, no se preocupen, ya. Yo igual voy a tomar en cuenta eso. Sé que algunas personas no pueden como tal, ¿no? Pero ya por problemas técnicos. Pero lo que generalmente hacen es es dejarlo apagado y no tomar atención. Por eso es que yo exijo cámara, para que yo pueda saber que ustedes estén comprendiendo. Bien, vamos a empezar entonces con lo que vendría a ser. Hay como una oleada de mosquitos, así que por donde yo vivo hay bastante mosquitos, así que si ven mosquitos, pues por eso. A ver, quiere añadirse la llama, me tira todo. Bien, entonces, nos quedamos aquí en lo que vendría a ser inflamación. Vámonos aquí. Entonces, mencionábamos de la inflamación aguda. Muy importante, tenemos que diferenciar inflamación aguda y inflamación crónica. Si no me equivoco, aquí me quedé. Dijimos que la inflamación aguda principalmente tiene diferentes etiologías, diferentes causas. Ya hemos visto en lo que vendría lesión, adaptación y muerte celular, lo que es etiología, patogenia, cambio morfológico, todo eso. Incluso les hice preguntas. Vamos a hablar de etiologías, principalmente las causas. Infecciosas pueden ser bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias, que estamos hablando de noxa, ¿ya? En este caso de tipo biológica. Necrosis tisular puede ser principalmente las lesiones celulares, recuerden muy bien, se da por isquemia. ¿Qué es isquemia, chicos? Flujo sanguíneo reducido. Muy bien, flujo sanguíneo. Muy bien, flujo sanguíneo reducido. Ahora, ¿hay alguien que me pueda ayudar? Vaya anotando. A ver, ¿quién está? ¿Está Yasminka por ahí? Hola, Yasminka. Al compañero que vaya respondiendo me lo va anotando y al final me va a dar una lista de quienes respondieron ya. Ok, perfecto. Sigamos entonces para que no perdamos tiempo. Entonces, isquemia, flujo sanguíneo reducido, eso va a llevar a una hipoxia y posteriormente a una necrosis, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Agresión física, química, entre otras cosas, muy importante. Ahora, cuerpos extraños, de aquí entran las noxas de tipo físicas, ¿no? Que vendría a ser astillas, suciedad, suturas, sustancias endógenas como el colesterol, incluso el colesterol, que es una sustancia que viaja por lo que vendría a ser con proteínas a lo que vendría a ser por el torrente sanguíneo, igual puede llegar a lesionar, ¿no? Recuerden muy bien que tenemos dos tipos de colesterol, HDL y LDL. Lipoproteína de alta densidad y de baja densidad. Ahora, cuerpos, reacciones inmunitarias, que vamos a hablar en el tema número 4, que es un tema muy bonito, donde vamos a ver cómo mi sistema inmunológico responde exageradamente a diferentes tipos de estímulos. En este caso se clasifican reacciones de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ya saben cuál es cuál y cuál está medida. Siempre lo repito, ¿no? Tipo 1, IgE, tipo 2, IgG y IgM, tipo 3, inmunocomplejo, y tipo 4, células. La tipo 4, ¿quién me la medía? ¿Se acuerdan? Linfocitos. Linfocitos, ¿pero cuáles? El linfocito beta. Muy bien, linfocitos B y T. Lo va anotando lo que va a responder. Si es la misma persona, igual los anota. Ya, le voy a... Vamos a ver dónde lo anotamos. Entonces, inflamación aguda tiene tres componentes muy importantes. Pregunta de examen. Primero, dilatación de los pequeños vasos. Los pequeños vasos se van a estar dilatando y esto va a provocar ¿qué cosa? Que haya aumento del flujo sanguíneo. Si se dilata el vaso sanguíneo, obviamente va a tener la capacidad de almacenar, vamos a decir así, más sangre en la luz. Pero cuando algo tiene que saber muy bien, cuando hay vasodilatación, el flujo se hace lento.
¿ya? ¿Y por qué se hace lento? Porque de esta forma, si se hace lento el flujo sanguíneo, lo que viaja con ella en la sangre, proteínas, sistema inmunológico, principalmente los leucocitos como los neutrófilos, se necesita que tengan un bajo flujo para que poco a poco vayan acercándose y adheriéndose a lo que vendría a ser el endotelio, ¿no? Para hacer todo ese proceso que vendría a ser el reclutamiento de leucocitos, que lo vamos a explicar más tardecito, más adelante, ¿no? Aumenta la permeabilidad vascular o microvasculatura, que permite que los leucocitos y las proteínas plasmáticas abandonen la circulación, ¿no? Se hace un pequeño espacio entre células endoteliales y por ende se va proteína. Si se va la proteína, como principalmente la proteína, la albúmina, se va con ella el plasma, ¿no? Recuerden muy bien que la función de la proteína albúmina es mantener la presión osmótica con la osmótica, ¿no? Permite que prácticamente el líquido o el plasma se quede dentro de los vasos sanguíneos. Migración de leucocitos, ya conforme a esto, acumulación en el foco de la lesión y activación para eliminación del agente causal. En esto se resume prácticamente los tres componentes principales, ¿no? Luego ya se va explicando detalle a detalle cómo se llama tal proceso, pero esto es resumido a simple vista lo que es inflamación. Se están cambiando las diapos, ¿no? Bien, ahora reacciones en los vasos sanguíneos. Primero, hay cambios en el flujo sanguíneo y la permeabilidad de los vasos para optimizar, o sea, que sea mejor el movimiento de las proteínas plasmáticas y los leucocitos, para que prácticamente, como mismo lo dice, optimizar, que sea más lento y sea más eficaz, ¿ya? Tanto para abundar el torrente circulatorio como para dirigirse a la localización del sitio de la infección. Prácticamente lo que se necesita, yo podría ahorita, no sé si puedo dibujar en pizarra, pero no, más adelante voy a explicar. Pero básicamente, si estuviera con mi pizarrita ahorita, tendría vasos sanguíneos y prácticamente lo que se hace esto es que poquito a poquito se van adheriendo lo que vendría a ser al endotelio los leucocitos, ¿no? Bien, para llegar a ¿dónde? Al sitio de la lesión, o vamos a decir al espacio intersticial, entre comillas, donde se encuentra el agente agresor, ¿ya? Bien, ahora, vámonos con los cambios en el flujo y el calibre de los vasos. En este caso, principalmente la vasodilatación, pero ¿cuál es el principal mediador químico que va a estar provocando este efecto a nivel de los vasos sanguíneos? Principalmente la histamina. Sobre el músculo liso vascular, principalmente. Una de las primeras manifestaciones de la es precedida por vasoconstricción transitoria. O sea, antes de que haya prácticamente esta vasodilatación por acción de la histamina, primero hay una vasoconstricción refleja para que se evite la pérdida del flujo sanguíneo. O sea, es un mecanismo fisiológico de hemostasia, para que no se pierda tanta sangre. Por eso hay primero una vasoconstricción refleja y luego recién sigue la vasodilatación. Bien, el resultado del flujo sanguíneo aumentado, ya saben muy bien que si haya mayor flujo sanguíneo dentro del vaso sanguíneo va a haber calor, ¿no? Y va a haber enrojecimiento, calor y rubor, ¿no? Bien, enrojecimiento, eritema lo vamos a conocer, ¿no? Reduce la velocidad, por ejemplo, este es el eritema, ¿no? Recuerden muy bien esto, ¿no? Este es el rubor, eritema, bien. Entonces decíamos, reduce la velocidad del flujo de la sangre con concentración de eritrocitos y aumento de la viscosidad. Bien, recuerden muy bien, mientras más vasodilatación, más viscosa la sangre. El resultado va a ser la éstasis. Para que lo corte. Claro. Ese movimiento lento, digamos, por el recorrido a causa de la vasodilatación se llama éstasis, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, aquí está, exactamente. Y esta éstasis que sería prácticamente como la congestión, vamos a decir así. O sea, como se empieza a hacer viscosa la sangre, empieza, vamos a decir, a congestionar, se llama éstasis. Ya prácticamente vamos a ver muchas enfermedades que se caracterizan por éstasis. ¿Ya? Éstasis sanguínea, ya sea venosa o arterial, ¿no? Bien, estancamiento de eritrocitos, de movimiento lento, muy bien, pregunta de examen, en los pequeños vasos y aumento de la viscosidad sanguínea, congestión vascular y enrojecimiento localizado. Ya tenemos una de las principales causas o de los 4 factores de la tetrada de Celsius, ¿no? Al mismo tiempo, los leucocitos sanguíneos, como por ejemplo en este caso el neutrófilo, que es el principal y el primero en llegar al sitio de la lesión, se acumulan en el endotelio vascular, son activados por mediadores y expresan niveles incrementados de moléculas de adhesión. ¿Cuáles son estas moléculas de adhesión? Selectina e interina, ¿no? Mira un poco después hacia el tejido intersticial. Vamos a ver que tenemos, primero los leucocitos se van a estar adheriendo al endotelio por medio de la selectina y luego vamos a ver, hay una esquinita más bonita donde indica principalmente quiénes se encargan de la adhesión y del rodamiento y quién se encarga de la transminación, principalmente, ¿no? Bien, entonces ¿hacia dónde se quiere llegar? ¿Hasta dónde se quiere llegar prácticamente con esto? Es que las células o la proteína plasmática como mi sistema inmunológico, mis células como el leucocito y todo el líquido como tal, lleguen al sitio de la lesión en el espacio intersticial, ¿no? Ahora, cuando hablamos de aumento de la permeabilidad microvasculatura, o también llamada extravasación, es la salida de líquido rico en proteínas hacia los tejidos extravasculares. Esto se llama exudado. Claro,
estamos viendo que la histamina está provocando dos características muy importantes, que vendría a ser uno, la vasodilatación, y otro que es el aumento de la permeabilidad vascular. Con ende, hacen espacio entre ellas las células endoteliales y permiten que pasen todos los componentes de la sangre, ¿ya? Principalmente. En este caso, proteínas, ya, si yo le pregunto qué es lo que extravasa en lo que vendría a ser un aumento de la permeabilidad microvascular, tiene que decirme, ¿no? Proteína plasmática, ya las 3 proteínas, ¿saben, no? Fibrinógeno, albumina y lobulina, ¿no? Células inmunológicas como neutrófilos principalmente, y algunas proteínas y sistemas de complementos que están en forma inactiva, ¿no? Bien, la concentración de las células endoteliales determina el incremento de los espacios interendoteliales, que sería el mecanismo más frecuente. Todo depende de las células endoteliales, ¿ya? Si es que cede o no cede. Aquí tenemos la histamina, bradicinina, leucotrienos, entre otros, que lo vamos a saber muy bien cuál es la función de cada uno de estos mediadores químicos, porque hay una diapo especial para estos mediadores químicos, ¿no? Se denomina respuesta transitoria inmediata en 15 y 30 minutos, ¿ya? Las vénulas postcapilares no afectan a los capilares ni a los arteriales, principalmente las vénulas postcapilares, perdón. Bien, ahora, cuando vamos al punto número 2, la lesión endotelial, o también llamada necrosis celular, por daño directo, adherencia de neutrófilos al endotelio. O sea, van a empezar los neutrófilos a empezar a adherirse y a provocar lo que vendría a ser, a realizar su función. Vamos a ver que va a tener función los neutrófilos de liberar diferentes sustancias y diferentes citocinas y timosinas que tienen un papel importante en lo que vendría a ser la respuesta inflamatoria. Ahora, transcitosis, o también llamado el aumento de transporte de líquidos y proteínas a través de la célula endotelial. Esto de transcitosis, van a escucharlo igual como transminación, diapés, o sea, todo lo que puede llegar a ser el espacio intersticial, ¿no? Apertura de canales intercelulares en respuesta al factor de crecimiento endotelial. Y esto es una quemita muy bonita que está en el Robin, ¿no? Cómo es lo que sucede conforme a un gradiente de concentración, de menor concentración, todo lo que es ósmosis van a aprender muy bien en bioquímica y en fisiología. Bien. Exudación. ¿Qué es la exudación? Es la extravasación de líquido, proteínas, recuerden muy bien todo lo que son, y células sanguíneas y sistema vascular al tejido intersticial o a cavidades corporales. Recuerden muy bien. ¿Hacia dónde se va a ir todo esto, este exudado, o hacia dónde va a haber exudación? Pregunta de examen. Hacia el tejido intersticial, que es lo más frecuente cuando hay una lesión por traumatismo, o hacia algunas cavidades corporales, ¿no? Ahí vamos a ver diferentes, por ejemplo, cuando hablemos de exudado, de líquido, va a provocar un hemotórax, ¿no? La salida de líquido de las venas, de las arterias pulmonarias hacia los pulmones. Vamos a ver hemotórax, kilotórax, neumotórax, incluso de aire, ¿no? Todo lo que pueda llegar a cavidades corporales. Bien. Exudado es un líquido extravascular con concentración elevada de proteínas y abundantes restos celulares. O sea, esto es lo característico y tienen que diferenciar bien lo que es el exudado y lo que es el trasudado. Y uno tiene que saber muy bien que el exudado es por aumento de la permeabilidad de los vasos pequeños y el trasudado es por el desequilibrio osmótico y hidrostático. O sea, se altera la presión hidrostática como tal. Bien, entonces, lo característico del exudado, rico en proteínas, rico en desechos, en restos celulares, en bacterias, en todo lo que ustedes puedan llegar. Y si se llega a infectar, puede producir un exudado purulento. Y si hablamos trasudado, estamos hablando de un ultrafiltrado del plasma, que es un líquido con bajo contenido de proteínas, que principalmente albúmina en su mayoría, material celular escaso o nulo y baja densidad. No hace una infección y prácticamente como es muy pobre en proteína, por ende se va muy poca proteína y se va más líquido más que todo, ¿no? Por eso es que no es viscoso, porque si fuera más proteína al espacio intersticial, ese líquido sería más viscoso. La viscosidad lo da la proteína y los restos celulares, ¿ya? Bien. ¿Qué es el edema? Yo sé que el edema han escuchado ustedes en todos lados. Es la acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿no? Que es la presencia de un líquido en el espacio intersticial, cavidades serosas, ¿no? Que puede ser exudado o trasudado, lo que le acabo de explicar. Por ejemplo, hay un concepto muy importante de lo que es PUC. Es un exudado inflamatorio purulento. Algo muy importante. Hay otra clasificación donde se lo clasifica el edema en edema inflamatorio y edema no inflamatorio. ¿Cuál creen que es el edema inflamatorio, chicos? ¿Hola? ¿Escuchan? Ya, pero ¿por qué se caracteriza eso? Tiene rico en proteína, ¿no? Entonces estamos hablando de un exudado. En este caso, si hablamos exudado inflamatorio, estamos haciendo referencia al edema inflamatorio, estamos haciendo referencia al exudado. Y el edema no inflamatorio al trasudado. Y esa es una mnemotecnia igual, para que ustedes se vayan dando cuenta, ¿eh? Bien, porque uno es por aumento. ¿Puedes repetirlo, porfa? ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo eso? Claro, que se lo clasifica en exudado, en edema, tipo de edema inflamatorio y edema no inflamatorio. Si hablamos edema inflamatorio, en este caso es el exudado,
¿ya? Ese es el edema inflamatorio, porque por lo general, cuando hay aumento en la permeabilidad vascular es porque es algo patológico, ¿ya? Es algo que está provocando que haya, muy aparte, o sea, hay algo que está provocando que la histamina haga su función como tal, principalmente por estímulos patológicos. Por eso el exudado es considerado el edema inflamatorio. Ahora, el edema no inflamatorio vendría a ser lo que es el trasudado, ¿ya? El trasudado. Y esto es ya por alteraciones en las presiones hidrostáticas, ¿ya? Y cuando hay alteraciones de presiones hidrostáticas, por ejemplo, cuando hay sobrecarga de volumen, por ejemplo, ustedes toman exceso líquido, eso va a provocar que haya alteración tanto en la presión osmótica y la presión hidrostática, pero principalmente en la presión hidrostática, y va a provocar que haya extravasación. ¿De qué? De líquido principalmente, muy poco en proteína, ¿ya? Entonces, por eso ese es el exudado no inflamatorio. Bueno, perdón, el edema no inflamatorio. No se olviden, ¿no? Edema inflamatorio y edema no inflamatorio. Edema inflamatorio exudado, edema no inflamatorio trasudado. Bien, y aquí está este esquemita muy bonito, ¿no? De uno es por lo que vendría a ser, lo normal es que la presión hidrostática esté aumentada y la osmótica esté un poquito más disminuida, ¿no? Aquí están los valores normales. Ahora, en el exudado, lo que va a provocar prácticamente es que hay aumento de la permeabilidad y se alteran ambas, ¿no? Ambas presiones. En este caso, en el trasudado, la alteración de la presión hidrostática y la osmótica va a terminar en esto, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos. Mira, por ejemplo, principalmente, donde va a haber alteración de la presión hidrostática por sobrecarga de volumen, porque recuerden muy bien que les expliqué que insuficiencia cardíaca, prácticamente el corazón se va a estar congestionando, ¿no? Y va a tener incapacidad de contraerse, entonces va a empezar a congestionarse y el líquido se va a acumular. Y entonces, en este caso, estamos hablando de una sobrecarga de volumen. Y si hay sobrecarga de volumen, ya les dije cuál es la principal causa de edema no inflamatorio, o también llamado trasudado, es la sobrecarga de volumen. O sea, principalmente desequilibrio en las presiones hidrostáticas. ¿Y quién me lo provoca? El desequilibrio en la presión hidrostática, lo que vendría a ser la sobrecarga de volumen, ¿no? Tomar en exceso líquido, o los pacientes con insuficiencia cardíaca prácticamente se congestionan porque su corazón es incapaz de contraerse, ¿no? Entonces, eso sería con respecto al trasudado, ¿no? Y recuerden muy bien, exudado, ya háganse de cuenta que hay un aumento de la permeabilidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta de los vasos y ganglios linfáticos? En mi organismo, mi cuerpo no se puede quedar hinchado, no se puede quedar con líquidos en el espacio intersticial. Por eso, tenemos otro sistema muy importante, ¿no? Que se llama sistema linfático, que está compuesto por ganglios y entre otras cosas, ¿no? Ven, ¿cuál es su función? Principalmente el ganglio linfático sería lo que es filtran y limpian los líquidos extravasculares. O sea, todo lo que se fue al intersticio, ellos lo reabsorben y lo limpian. Esto va a provocar que haya un aumento del flujo linfático aumentado. También los leucocitos, residuos celulares y microbios pasan a la linfa. O sea, todo lo que está en lo que vendría a ser el intersticio, todo es absorbido por el sistema linfático, por los conductos y por los ganglios como tal. Ahora, tenemos dos conceptos muy importantes aquí: linfangitis y linfadenititis. Cuando hablamos de linfangitis, estamos hablando que es la inflamación secundaria de los vasos linfáticos, ¿ya? Ahora, si hablamos de linfadenitis, es inflamación secundaria de los ganglios linfáticos. En este caso, esto puede ver lo que vendría a ser neoplasia de folículos y mayor número de linfocitos y macrófagos, ¿no? Entonces, estos dos conceptos muy importantes, igual deberían saberlo. Entonces, esta es la principal función del sistema linfático como tal. Ahora, cuando hablamos de reglamento del leucocito, es muy importante, porque a partir de aquí prácticamente vamos a ver las alteraciones que pueden estar sufriendo, porque cuando lleguemos a patologías respiratorias, a patologías principalmente respiratorias, vamos a ver que hay múltiples enfermedades donde principalmente el paciente se enferma de enfermedades respiratorias, pero es porque hay alteraciones en este proceso de que vendría a ser el reclutamiento del leucocito, ya sea en la adherencia, en la integración, o en la transmembranación, o en la misma quimiotaxis de los leucocitos, ¿ya? Hay un síndrome que se llama síndrome de los leucocitos flojos, que prácticamente no responden, o excesos o flojos, que prácticamente los leucocitos no responden a la quimiotaxis y por ende no llegan al sitio de la lesión y no hacen su función. Bien, el flujo de entrada de los leucocitos en los tejidos es esencial para eliminar los agentes agresores. Claro, son esenciales para lo que vendría a ser la eliminación del agente extraño. Principales leucocitos en las reacciones inflamatorias son los famosos fagocitos. ¿Cuáles son mis principales fagocitos? Pregunta de examen, se lo voy a preguntar. Los neutrófilos y los macrófagos, ¿ya? Bien, higieren y destruyen microorganismos, tejido necrótico y sustancias extrañas, ¿ya? Y producen factores de crecimiento que esto es muy importante. Si bien los fagocitos van a estar fagocitando, al igual van a estar liberando sustancias que van a estar implicadas en la reparación del tejido. O sea, sí, si bien de alguna forma al llegar al sitio de la lesión y van a estar fagocitando, de alguna forma lesionando el tejido, también van a estar liberando sustancias que ayudan a la reparación del tejido. O sea, los leucocitos, en este caso los neutrófilos, tienen principales funciones en la reparación, que igual se lo voy a explicar más adelante. Ya está en un esquemita muy bonito. Ahora, fases del trayecto de los leucocitos. Estos son mediados por moléculas de adhesión y citosina. ¿Ok?
que son famosas llamadas quimiosinas. Ahora, esto tiene una etapa secuencial. Primero, en la luz del vaso sanguíneo, a ver dónde está, no puedo rayar, a ver, no puedo rayar aquí. Bien, en la luz del vaso sanguíneo, como tal, a ver, no sé si lo puedo hacer PDF y ahí, a guardar como, y ahí voy a empezar a poder garabatear, guardar como. Sí, pero si usted no presenta la pantalla, no le sale la opción de rayar. Claro, pero lo que sucede es que cuando yo en Meet, si usted comparte la pantalla así, no cambia de diapositiva. No sé si me entiende, pero voy a hacer eso, voy a hacer el intento. Ese es el problema de Meet, pero bueno. Outlook tiene que compartir su pantalla completa, no solamente la del PowerPoint, para que así se pueda ver las diapositivas una por una. Ahora, ¿se cambia? ¿Me dicen si se cambia? ¿Se va cambiando? ¿Cambió? ¿O sí en la misma donde dice fase de trayecto? ¿Ahora cambió? Ya, eso es lo que voy a hacer. Parece que pasa que yo ya cambié, mira, estoy en otra diapo y eso es lo que sucede en Meet, no se puede, pero ya vamos a hacer un intento, un esfuercito. Bien, lo que quiero llegar es que en la luz del vaso sanguíneo principalmente, ya, van a estar sucediendo estas tres fases principalmente. Lo que es la marginación, el rodamiento y la adhesión al endotelio, ¿no? Eso sucede aquí, en el endotelio, en la luz del vaso sanguíneo. Luego tenemos la transmiración. Sí, se quedó en la anterior diapositiva. Está mostrando esa misma. A ver, descartar. Bien, pero no estoy escribiendo, no se puede ver. A ver, sale que estoy escribiendo, a ver, me avisan. A ver, pluma. ¿Se ve que dibujé? No. No, eso es lo malo, eso es lo malo. A ver, dejar de compartir. Tienes que dejar de compartir pantalla y compartir pantalla a su todo general, y así ya da bien. A ver, ya dejar de compartir pantalla. Ahora me voy a la diapo. ¿Y ahora qué hago? Solamente comparto. ¿Se ve la pantalla ahora? No, pues. O sea, ya donde compartir. Ventana. Ahí está. Compartir. Vamos a seguir así. Ya, entonces, bien. Otra solución que podría hacer es guardar como PDF un ratingo ya. Ahorita un ratingo. Descanse un ratito, ahorita vuelvo. Ahora sí me escuchan, chicos, y se ve. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Ahora voy a tratar de compartir con pantalla completa y escribir. Si se ve, me avisan lo que estoy escribiendo. A ver. Ahora. ¿Se ve que estoy cambiando? Sí, está cambiando. Ya, perfecto. Ahora lo malo es que no puedo escribir. De compartir. Eso es lo malo en esto. A ver. Bien, ahora se ve, chicos, que estoy escribiendo. ¿Se ve que estoy escribiendo? A mí no me sale que esté compartiendo algo. Ok, ahora la tengo. Grave, ciño esto. Ok, ahora, ¿se ve que estoy rayando? Me avisen si se ve que estoy rayando. ¿Se ve? Ahora, perfecto. Bien, vamos a seguir entonces. Lo que vendría a ser. Bien. Nos quedamos aquí. En lo que vendría a ser aquí. Está en la diapo de fase de trayecto del leucocito, ¿no? ¿Hola?
Sí, Sí, auxi. Ok, perfecto. Entonces dijimos, ¿no?, que esto sucede en el vaso sanguíneo. Entonces hay este proceso que se llama transmisión, o también llamado diapédesis. Ya. O también llamado diapédesis. Entonces, muy importante. Luego, quimiotaxis, que es la migración en los tejidos hacia el estímulo quimiotáctico, ¿ya? O sea, esa es la quimiotaxia. Entonces, esto es muy importante, esta etapa secuencial que sucede, que es el trayecto de cómo prácticamente los leucocitos van a llegar al sitio de la lesión. Entonces, esto es un esquema muy bonito que vuelta en el Robin, de cómo los leucocitos, recuerden muy bien que todo es mediante receptores. Receptor, neurotransmisor o sustancia que necesita un receptor para poder unirse y realizar una función. Entonces aquí tenemos, ¿no?, lo que vendría a ser primero la seleptina, la tipo P, luego la tipo E, luego por medio de protoglucano se une como tal, luego va rodando y luego se une a lo que vendría a ser las interinas. Y hasta llega un punto donde se queda fijo y recién hace lo que vendría a ser la transmigración. Eso, o sea, primero tiene que haberse una adhesión estable y recién se puede hacer la migración a través del endotelium, o también llamado transmigración, o también llamado diapédesis, ¿ya? Ahora, primer paso 1, marginación, que es el proceso de redistribución leucocitaria. Los leucocitos adoptan una posición periférica a lo largo de la superficie, ¿ya? O sea, en cada parte del leucocito tiene su lugar, ¿ya? Ahora, superficie endotelial. Rodamiento, los leucocitos se adhieren de manera transitoria al endotelio, se desprenden y se vuelven a unir. Es como que, por ejemplo, agarran, se unen y van rodando, ¿no? Tin, por eso es el rodamiento. Tin, tin. Entonces, hasta llega un punto donde por fin hay una adhesión con firmeza. Finalmente, quedan en reposo en algún punto en la que se adhieren con firmeza. Entonces, marginación, rodamiento y adhesión leucocitaria. Y aquí tenemos un esquema de una médula dilatada, no vamos a ver eso, pero principalmente. Ahora, familias de moléculas implicadas en la adhesión y migración. Pregunta de examen. Principalmente las selectinas, que se encargan del rodamiento, y las interinas, que se encargan de la adhesión. Aquí quieren otra tercera pregunta de examen que les voy a preguntar, igual es preguntado por el doctor. Ahora, expresadas en leucocitos y células endoteliales como tal. Ahora, las tiene tanto los leucocitos como las células endoteliales. Migración, o también llamada transmigración, o también llamada diapédesis, es el reclutamiento de leucocitos a través del endotelio, o sea, van a migrar. Esto en las vénulas postcapilares. Principalmente, otra pregunta, migran a través de los espacios interendoteliales, o sea, los espacios que existen entre una célula endotelial. ¿Ya? Cuando la histamina hace su efecto, lo normal es que estén así juntitas las células endoteliales, pero cuando la histamina hace su efecto, deja así espacio, ya, este espacio, para que hagan la transmigración. Bien. A favor del agente de concentración química, o sea, sitio o de lesión o de infección. Ya, eso es algo quimiotáctico que está trayendo como tal. Necesita células del sistema inmunológico como proteínas y otras células inflamatorias como tal para que hagan su función de degradarla o fagocitarla en este caso. Moléculas de adhesión presentes en las uniones intercelulares son las famosas inmunoglobulinas. Ya, todo lo que está con amarillo es pregunta, yo se los voy a preguntar. Bien. Ahora, 5, la quimiotaxia. Es el movimiento a favor del gradiente quimiotáctico, creado por las quimiosinas y por los quimiotácticos. Se acumulan en el medio extravascular, o sea, están afuera, espacio intersticial. Desplazamiento del leucocito por los tejidos hacia el sitio de la lesión. Principalmente las sustancias, los leucocitos se van a traer, lo que ya sabemos, ¿no?, la transmisión al sitio de la lesión, ¿por medio de quién? Por medio de sustancias exógenas, que pueden ser los productos bacterianos. Ya les dije que las bacterias, cuando llegan al sitio de la lesión y empiezan a degradar o a consumir nuestro tejido, empiezan a liberar sustancias, que son sustancias quimiotácticas. Ahora, sustancias endógenas, como las citocinas, la interleucina tipo 8, el sistema de complemento del C5A y metabolitos del ácido araquidónico, como los leucotrienos de la línea B4. ¿Ya? Entonces es muy importante, que esto vamos a mencionarlo más adelante, pero principalmente tiene función lo que vendría a ser el metabolitos del ácido araquidónico, ¿no?, que vamos a hablar en lo que vendría a ser la cascada de inflamación. Ahora, fagocitosis y eliminación del agente causal. Hay activación del leucocito. Principalmente la respuesta del leucocito consiste en reconocer los agentes causales, fagocitosis y destrucción celular. Ahora, la fagocitosis evoluciona a través de una secuencia de 3 pasos. Ahora, para explicarle mejor, aquí tengo yo una diapositiva más bonita que hice. ¿Dónde está? Bien, aquí. Principalmente. Bien. Ahora, reclutamiento de leucocitos para los sitios de inflamación. Ahora, los leucocitos son captados de la sangre para pasar al tejido extravascular, principalmente, ¿no?
Ahora sí, ¿dónde se localizan los patógenos infecciosos, las áreas dañadas? Miran al sitio de lesión o infección o lesión tisular. Y son activados ya para desarrollar sus funciones. Principalmente, ¿quiénes? Los leucocitos. Ahora, el reclutamiento del leucocito es un proceso de múltiples fases, ¿ya? Consiste en fijación y rodamiento sobre el endotelio, ¿no? Que sería mediados por la selectina. Luego, lo que viene a ser la adherencia firme al endotelio, que esto es mediado por las interinas, ¿no? Esto es pregunta de examen, se lo vuelvo a repetir. Bien, por los espacios interendoteliares, obviamente va a pasar. Ahora, varias citocinas promueven la expresión de lo que vendría a ser de ligandos, selectina e integrinas en el endotelio. Principalmente, ¿quiénes son estos? El factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Aumentan la vida de las integrinas por sus ligandos, como son las quimiosinas, y favorecen la migración direccional de los leucocitos, también como las quimiosinas. Muchas de estas citocinas son producidas por macrófagos tisulares y otras células que responden al patógeno o tejido dañado. O sea, mis macrófagos que están presentes ahí, como otras sustancias extrañas, van a estar liberando este tipo de sustancias quimiotácticas, ¿ya? Ahora, los neutrófilos predominan en el filtrado inflamatorio inicial y posteriormente son reemplazados por monocitos y macrófagos. Este concepto es muy importante. Ahora, cuando íbamos de la fagocitosis hablando hace rato. Ahora, la fagocitosis y la eliminación del agente causal. Los dos principales fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos. Eso ya le dije y lo vuelvo a repetir y es pregunta. El reconocimiento de los microbios o las células muertas inducen a diversas respuestas en los leucocitos, colectivamente designadas como activación leucocítica, que es lo que se necesita para que empiecen a fagocitar. La activación se registra mediante vías de señalización que se desencadenan en los leucocitos, dando lugar al aumento de calcio citosólico y la activación de enzimas como la proteína sinasa C y la fosfolipasa 2. Ahora, esto es muy importante, porque cuando vamos a pedir proteínas C reactiva, van a escuchar, ¿no? O otros mediadores de inflamación, conforme a estas proteínas, cuando van a estar presentes o elevadas, vamos a ver que mi paciente está frente a una respuesta inflamatoria. Si está elevadísima, piensa en un estado inflamatorio, que puede ser grave, puede ser. Las respuestas funcionales más importantes para la destrucción de microbios y otros agresores son la fagocitosis y la muerte intracelular, ¿ya? Y esto se hace. Ahora, la fagocitosis evoluciona a través de 3 pasos secuenciales, principalmente. Uno, que sería el reconocimiento y fijación de la partícula que va a ser ingerida por el leucocito, o sea, empiezan a fijarlo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes están conociendo a alguna persona y quieren, ¿no?, acercarse más a esa persona, entonces empiezan a bichearla vulgarmente hablando, ¿no? Entonces, eso hace lo que vendría a ser mis macrófagos, ¿no? En este caso van a haber reconocimiento y fijación. Atrapamiento, luego que ya fueron fichados, ya fueron marcados, van a empezar ahora lo que vendría a ser el atrapamiento, con formación posterior de una vacuola fagocítica o fagósoma. Empieza el macrófago a imaginarse a lo que vendría a ser, ingiriendo lo que vendría a ser la sustancia extraña. Ya una vez, esto ya es la segunda fase de atrapamiento, que está aquí. Ahora, y por último, ver destrucción del microbio y degradación del material ingerido. Ya eso es muy importante. Ya eso es al final a nivel intracelular como tal, dentro del fago lisosoma. Ahora, tenemos receptores fagocíticos. Tenemos 3 tipos de receptores. Primero, tenemos los receptores de manosa, los receptores depuradores, o también llamados basureros, los receptores de diversas opsoninas, que permiten a los fagocitos que se fijen a los microbios y los ingieran, ¿ya? Ahora, o sea, todo es mediante receptores, ya les mencioné. Ahora, tenemos receptores de manosa, depuradores y de opsoninas. Cuando hablamos de receptores de manosa, el receptor de manosa de los macrófagos es una lectina que se une a los residuos terminales de manosa y fucosa de las glucoproteínas y de los glucolípidos. Ahora, estos azúcares son componentes característicos de las moléculas que se hallan en las paredes microbianas. Por eso facilita la adhesión, vamos a decir así. Mientras que las glucoproteínas y los glucolípidos se los manifiesta principalmente en los mamíferos. Se presentan en los mamíferos principalmente, que contienen ácido sálico o N-acetilgalactosamina en las terminales, ¿no? Así pues, el receptor de manosa reconoce a los microbios y a las moléculas del huésped. Bien, esto es muy importante, ¿no? Todo por esto, o sea, esto ayuda prácticamente a que nosotros, en nuestras células, como los macrófagos, puedan identificar principalmente a las paredes microbianas o agentes extraños. Ahora, ¿cuáles son los receptores depuradores? Fueron originalmente definidos como moléculas que fijan y median la endocitosis de partículas de lipoproteínas de baja densidad, LDL, oxidadas o acetiladas que no interactúan con el receptor LDL convencional. Ahora, los receptores depuradores de los macrófagos se unen a una amplia variedad de microorganismos, además de partículas de LDL modificadas.
Las interinas de los macrófagos, sobre todo la MAC1, CD11B y CD18, también pueden unirse a los microbios para la fagocitosis. Bien, estos serían los receptores famosos de receptores de palabra. Ahora, ¿cuál es la función de los receptores oxoninas? Ustedes van a escuchar muy bien que hay un grupo, una familia de proteínas que son las oxoninas que marcan y ayudan a la fagocitosis como tal. Y sí, bien, la eficacia de la fagocitosis mejora sensiblemente cuando los microbios mejora sensiblemente cuando los microbios están recubiertos por oxonina, ¿ya? Es como que los cubren como tal a la célula extraña y eso va a permitir que sean marcados y facilite la fagocitosis. Bien, para que la fagocitosis exprese receptores de afinidad. ¿Cuáles oxoninas son? Pregunta de examen. Anticuerpos de inmunoglobulina tipo G, el producto de degradación C3b del complemento y ciertas lectinas plasmáticas, ¿ya? En especial la lectina de unión de amanosa y la colectina, todos los cuales son reconocidos por receptores específicos de los leucocitos. Todo es mediante receptores, chicos. Yo sé que es tedioso, yo sé que complica un poquito, pero ustedes van leyendo un poquito, viendo con dibujitos, van a entender un poquito mejor. Ya, esta es otra pregunta de examen. Bien, entonces esta es la primera fase. Vamos a ver que la fagocitosis se da en fase, nos dijimos, ¿no? Reconocimiento y fijación. Ya una vez que se reconoció, bien, hay reconocimiento y fijación, bien, los microbios se llegan a los receptores de los fagocitos. Aquí estamos viendo, entonces empieza a reconocer y empiezan a unirse. Luego tenemos la segunda fase, que sería el atrapamiento. La membrana de los fagocitos se pliega o se invagina, vamos a decir así, alrededor del microbio. ¿Para qué? Para ser ingerido, ¿no? Todos mediante receptores, recuerden muy bien. Ahora, se forma el famoso fagosoma del microbio ingerido y tienen que ser muy bien que el fagosoma y el lisosoma tienen que unirse para formar el famoso fagolisosoma para que recién pueda ser destruido como tal. Ahora, el atrapamiento, después de que una partícula se ha unido a los receptores fagocíticos, extensiones del citoplasma, la envuelven y las membranas se pinzan formando una vesícula intercelular llamada fagosoma. Ya, eso es lo que estamos viendo aquí nosotros. Que rodea a la partícula. Ahora, a continuación, el fagosoma se funde con un gránulo lisosómico que descarga su contenido en el fagolisosoma. Durante este proceso, el fagocito también puede liberar el contenido del lisosoma al espacio extracelular. Eso es muy importante tomar en cuenta. El proceso de fagocitosis es complejo y conlleva a interacción de numerosas señales iniciadas por receptores que inducen a la remodelación de la membrana y cambios citoesqueléticos. Todo esto a nivel intracelular, recuerden muy bien. Ahora, la fagocitosis depende de la polimeración de filamentos de actina. Ahora, no es sorprendente que las señales que estimulan la fagocitosis sean en buena parte las mismas que implican la quimiotaxia. O sea, todo este proceso como tal. Ahora, vamos con el último proceso, ya que prácticamente para que empiece a degradar. Y algo muy importante que les voy a mostrar más adelante es de cómo el micobacterio en tuberculosis es que inhibe todo este proceso de atrapamiento. O sea, como tal, en lo que pasa en el micobacterio en tuberculosis hay reconocimiento y unión, hay atrapamiento. Y una vez cuando entra a lo que vendría a ser el citoplasma, para la unión de información de fagolisosoma como tal, esto inhibe el micobacterio en tuberculosis por algunas alteraciones que él provoca y impide que se provoque lo que es el fagolisosoma como tal. Bien, destrucción intracelular de microbios y residuos. La muerte de los microbios es causada por especies reactivas de oxígeno. Recuerden muy bien, una vez que ya entraron hacia adentro, los GEROs son los que hacen el último trabajo. También llamadas intermediarias reactivas del oxígeno y por especies reactivas del nitrógeno, derivadas sobre todo del óxido nítrico, principalmente, que como las enzimas lisosómicas destruyen los materiales fagocitados. Entonces, ¿quiénes hacen el último trabajo? Los EROs, las especies reactivas de oxígeno. Este es el paso final en la eliminación de los agentes infecciosos y de las células necróticas. Todo gracias a los EROs, ¿ya? La destrucción y la degradación de los microbios y residuos de células muertas en neutrófilos y macrófagos se producen con la máxima eficacia tras a la activación de los fagocitos. Recuerden muy bien, una vez que los neutrófilos, en este caso, ¿cuáles eran los dos tipos, perdón chicos, los dos fagocitos más importantes? ¿Cuáles eran los Ya no hay punto, todos respondieron. Neutrófilo y macrófago. Ya, entonces, esos son los dos principales fagocitos. Recuerden muy bien que muy aparte en actuar como en mediar respuesta inflamatoria aguda y respuesta inflamatoria como tal, el neutrófilo también ayuda a liberar sustancias para la reparación de tejidos, ¿no? Bien, todos estos mecanismos destructivos están normalmente secuestrados en lisosomas, todos en los lisosomas, ¿ya? A los que son llevados los materiales fagocitados. ¿Ya? O sea, una vez que son fagocitados como tal, lo llevan al fagosoma, forman el fagolisosoma y hasta ahí fue el agente extraño, ¿no? Así hay sustancias potencialmente nocivas que son segregadas desde el citoplasma y el núcleo
de la célula para evitar que el fagocito resulte dañado mientras realiza su función normal. Esto, claro, para que prácticamente proteja como tal al fagocito. Bien. Y aquí estamos, ¿no? La fusión del fagosoma con el lisosoma y se da lo que vendría a ser la destrucción de los microbios. Y es aquí donde interviene el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? En esto de acá. Ahora, para explicarle un poquito mejor eso, aquí está la tuberculosis, para que lo entiendan un poquito mejor, ¿dónde está la tuberculosis? Porque ya que estamos ahí, tenemos que seguir la secuencia, ¿no? Ahora dice, ¿por qué el Mycobacterium tuberculosis puede resistir a ser fagocitado? Este es un punto muy importante. Vamos a tratar a ver al compañero. Permíteme. Ya, ¿se ve, no? Donde dice por qué el Mycobacterium tuberculosis. ¿Chicos? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué el Mycobacterium tuberculosis no es imposible de decir? Bueno, no es imposible. ¿Por qué interfiere en la fagocitosis y por qué se cronifica y es una inflamación crónica? Porque si este no fuera así, no llegara a decodificar o alterar la fagocitosis, entonces la tuberculosis no sería una inflamación tan grave como lo conocemos, ¿no? Bien, Mycobacterium tuberculosis. Disculpe, ¿no era por la presencia de alto lípido en su membrana plasmática que no permitía que se degrade o que entrase medicamento al Mycobacterium? Se está confundiendo con lo que vendría a ser lo que es la producción de óxido nítrico. La liberación de óxido nítrico en los vasos sanguíneos. Pero sí, está bien su observación. Cuando hablemos de óxido nítrico, ahí voy a explicarlo bien de nuevo, ¿ya? Para que se lo recuerden. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis, si yo le pregunto cuál es la ente etiológica de tuberculosis, pues Mycobacterium tuberculosis. No hay misterio en eso, ¿ya? La bacteria causante de la tuberculosis tiene varios mecanismos sofisticados, para evadir la fagocitosis y sobrevivir dentro de los macrófagos. O sea, sobrevive dentro, no es que está fuera, sino que la bacteria está dentro de los macrófagos, que son las células encargadas de destruir los patógenos. Aunque no inhibe completamente la fagocitosis, de hecho muchas veces es fagocitada, pero por lo general no, lo que hace es bloquear los mecanismos intracelulares que deberían destruirla. ¿Y cuáles son estos mecanismos como tal? Inhibición de la maduración del fagosoma. Después de ser fagocitada, la bacteria queda dentro de un fagosoma, ¿no? Lo normal como cualquier bacteria extraña, ¿no? Normalmente el fagosoma se fusionan con el lisosoma, formando el famoso fagolisosoma, que eso es lo que le mencioné, ¿no? Lo que permite degradar el patógeno. El Mycobacterium tuberculosis bloquea esta función, evitando así el ataque de enzimas lisosomales. O sea, está como que poniéndose un escudo, ¿no? Para que no sea fagocitado, para que no sea degradado por estas enzimas lisosomales. ¿Cómo lo logra? La liberación de moléculas como la LAM, que es la lipoarabinomamano, y la PKNG, que es una quinasa bacteriana, que interfieren con las señales de maduración del fagosoma, todo alterando los receptores como tal, ¿no? La LAM, por ejemplo, bloquea la acumulación de calcio y otras señales necesarias para la fusión con el lisosoma. O sea, prácticamente se resume en este concepto aquí. Bloquea la unión o la fusión del fagosoma con el lisosoma. ¿Ya? Allá está. Ahora, otro mecanismo muy importante que igual no es importante, pero el principal es este. Si yo le pregunto, el principal es este. Ahora, es la neutralización del pH ácido. El ambiente ácido del fagolisosoma es clave para activar enzimas digestivas. El Mycobacterium tuberculosis puede neutralizar o impedir la acidificación del fagosoma, creando un ambiente más favorable para su supervivencia. O sea, un medio alcalino, vamos a decir entre comillas, ¿no? Otro mecanismo por el cual evita la fagocitosis es la resistencia al estrés oxidativo. Recuerden muy bien que las últimas en degradar como tal al Mycobacterium, a todas las bacterias o agentes extraños, son las especies reactivas de oxígeno. Ellas se encargan de acabar, ¿no? Los macrófagos producen especies reactivas de oxígeno y nitrógeno para matar a las bacterias. Mycobacterium tuberculosis produce enzimas antioxidantes como la catalasa, la peroxidasa, ¿ya? Y superóxido dismutasa que neutralizan estos compuestos tóxicos y por ende no le hacen nada a lo que vendría a ser los EROs, o sea, las especies reactivas de oxígeno. Ahora, último, la manipulación del sistema inmune. La bacteria también modula la respuesta inmunitaria del huésped, ¿ya? Afectando la presentación de antígenos y la activación de células T, ¿ya? Puede inhibir la producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 12. Yo le pregunto, ¿cuál inhibe principalmente la interleucina 12? Lo que reduce la activación de una respuesta inmune afectiva. En resumen, el Mycobacterium tuberculosis no evita ser fagocitada, pero sí evita ser destruida dentro de los macrófagos. Ya pregunta de examen. Si yo le pregunto, ¿el Mycobacterium tuberculosis impide la fagocitosis? Dice, no evita ser fagocitada, pero sí evita ser destruida dentro de los macrófagos. Esa sería la respuesta, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estos, no? ¿Cómo lo hace? Al inhibir la fusión fagosoma-lisosoma,
bloquea la acidificación del fagosoma, resiste el ataque de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno y manipula la respuesta inmune del huésped. ¿Quedó claro, chicos, esto del Mycobacterium tuberculosis? Para toda su vida. Hola, hola. Sí, Ausi. ¿Qué impide la unión de qué, chicos? ¿Qué impide el Mycobacterium tuberculosis? La unión De fago y el Lisosoma con el fagosoma. Muy bien. Y por ende, si es que no se une, la bacteria se mantiene dentro, chicos, dentro del macrófago y se va acumulando. Y es por eso que se empiezan a formar los famosos granulomas gaseosos. ¿Por qué? Porque estas células, al ser impedidas, al no ser fagocitadas como tal, de eso se da cuenta el sistema inmunológico, empieza entonces como que a agrupar a este número de células o a este número de macrófagos para que no se siga extendiendo. Y es ahí donde se forman los famosos granulomas, ¿ya? Pero eso es lo que sucede. Inhibe la unión o la fusión fagosoma-lisosoma. Bien. Ahora volviendo a lo que vendría a ser nuestro temita, ya hemos visto eso. Vamos con lo que vendría a ser las especies reactivas de oxígeno. Bien. ¿Quién ha leído ya sobre especies reactivas de oxígeno, chicos? ¿Alguien? Nadie. Bien. Ok. Tienen que saber que los leucocitos, tras la exposición a microbios, quimiosina, inmunocomplejos, estimulación fagocita, va a haber la liberación a nivel extracelular de radicales libres, ¿ya? La producción depende de la activación de un sistema llamado NAP oxidasa. Ahora, principales especies reactivas dentro de las células son anión superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, anión superóxido más el óxido nítrico, especie reactiva de oxígeno. Son los principales, ¿no? Ahora, especie reactiva de oxígeno. Bien, la función fisiológica de los leucocitos es destruir los microbios que han sido fagocitados. Eso yo lo voy a repetir, es muy importante. Ahora, los radicales libres. Hay liberación extracelulares en bajas concentraciones. Ahora, aumenta la expresión de quimiosinas, citocinas y moléculas de adherencia leucocitarias endoteliales. ¿Esto para qué? Para ampliar lo que vendría a ser la respuesta inflamatoria. Ahora, los implicados en la siguiente respuesta de inflamación, o sea, de los EROS, es lo que provoca lo siguiente. Lesión de las células endoteliales con aumento de la permeabilidad vascular, entonces las especies reactivas de oxígeno también son liberadas para tener su función como tal en la respuesta inflamatoria. Lesión de otros tipos celulares y inactivación de las antiproteasas como la alfa-1 antitrixina. Y vamos a ver que esta proteína, si así se llama, o una enzima llamada alfa-1 antitrixina, es el principal antagónico de una proteína que se llama elastasa. ¿Han escuchado, chicos, de alfa-1 antitrixina y elastasa? ¿Hola? La alfa-1 antitripsina prácticamente tiene que matar, vamos a decir así, a la elastasa. La elastasa es una proteína que se encuentra en varios tejidos que prácticamente le quita, vamos a decir así, la distensibilidad o la consistencia del tejido. ¿Y quién regula o elimina esta proteína como tal? La alfa-1 antitripsina. Pero si no hay alfa-1 antitripsina, hace su fiesta lo que es la elastasa, y ahí vienen muchas enfermedades, como pues principalmente vamos a escuchar del enfisema pulmonar. Si cuando ustedes en su vida escuchan alfa-1 antitripsina, piensen en enfisema pulmonar, ¿ya? Bien, vamos a seguir entonces. Especie reactiva de oxígeno. Los ERO se producen por el ensamblaje y la activación rápida de una oxidasa de múltiples componentes, la NAP oxidasa, lo que es, también llamada fagocito oxidasa, que oxida de la forma reducida del fosfato de dinucleótido de dicotinamida, y adenina, ¿ya? NAP. Y el proceso reduce el oxígeno a anión superóxido. Entonces, primero se forma anión superóxido. En los neutrófilos, esta reacción oxidativa es estimulada por la activación de señales acompañada de la fagocitosis y es llamada estallido respiratorio o también llamado oxidativo. La fagocito oxidasa es un complejo enzimático constituido por al menos 7 proteínas, ¿ya? En los neutrófilos, en reposo, los diferentes componentes de la enzima se localizan en la membrana plasmática y el citoplasma, principalmente, ¿ya? Ahora, en respuesta a estímulos de activación, los componentes proteínicos, citosólicos, se translocan a la membrana del fagosómica, donde se ensamblan y forman el complejo enzimático funcional, ¿ya? Eso es muy importante. Ahora, así pues, las especies reactivas de oxígeno son producidas en el fagolisosoma, donde actúan contra partículas ingeridas sin dañar la célula del huésped. O sea, lo que se busca aquí es que prácticamente al estar enclaustradas o encerradas estas células extrañas puedan ser digeridas por esta enzima lisosómica. Esa es la principal función. Es el complejo enzimático que se forma, ¿no? Ahora, el anión, ¿qué se llama esta molécula, chicos? ¿Qué se llamaba esto? Anión superóxido. Muy bien, el anión superóxido.
perfecto, se convierte en peróxido de hidrógeno, ¿ya? Principalmente por la dismutación espontánea. Ahora, el peróxido de hidrógeno no ataca eficazmente a los microbios por sí mismo, es muy importante. Sin embargo, los gránulos azurófilos de los neutrófilos contienen la enzima mieloperoxidasa, o también van a escucharlo como MPO. Entonces, de aquí, grábense en ese nombre, ¿no? Mieloperoxidasa o MPO, que en presencia de un haluro como el cloruro, convierte el peróxido de hidrógeno en hipoclorito, ¿no? Que es la famoso o es el principal principio activo de lo que vendría a ser la lavandina. Ya, el hipoclorito más sodio forma el famoso hipoclorito de sodio que conocemos como lavandina. Pero aquí se forma lo que vendría a ser el principio activo. En farmacología van a escuchar que el principio activo sería la sustancia, ya sea de origen biológico o origen artificial, que se va a encargar de realizar la acción con mi organismo. Ya, eso es lo que vendría a ser el principio activo. Bien, entonces, eso, ¿no? No se olviden. Ahora, este último es un potente antimicrobiano. Claro, tiene, miren, como si fuera una lavandina biológica, entre comillas, ¿no? Destruye los microorganismos por halogenación o mediante oxidación de proteínas y lípidos. Esto es la famosa peroxidación lipídica, chicos. Ahora, el sistema peróxido de hidrógeno, MPO y haluro es el sistema bactericida. ¿Qué significaba MPO, chicos? A ver, ¿quién se va a dar un punto? Mieloperoxidasa. Mieloperoxidasa. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue primero? Yo, Kevin. Sí, fue Huanca, ¿no? Cristian Huanca. Ya lo notan a Cristian Huanca, ya, Minka. Bien. El sistema peróxido de hidrógeno, mieloperoxidasa y haluro es el sistema bactericida más potente en los neutrófilos. Pregunta de examen. ¿Cuál es el sistema bactericida más potente en los neutrófilos? Ustedes me tienen que poner peróxido de hidrógeno, mieloperoxidasa y haluro. ¿Ya? Pregunta de examen. Aquí. Ok. Una carencia hereditaria de mieloperoxidasa por sí misma da lugar a un mínimo incremento de la sensibilidad a la infección. O sea, no hay esto. Si te aburre el frío te puede matar. O sea, prácticamente te convertís en una persona inmunocompetente hasta cierto punto, ¿no? Lo que resalta la redundancia de los mecanismos microbicidas en los leucocitos. Ahora, el peróxido de hidrógeno también se convierte en radical hidroxilo, otro potente destructor. Estos radicales libres derivados del oxígeno se unen a lípidos, proteínas y ácidos nucleicos celulares, modificándolos y por consiguiente destruyendo células como las microbianas, ¿no? Ahora, los radicales derivados del oxígeno pueden ser liberados al medio extracelular. Desde los leucocitos tras la exposición a microbios, quimiosinas y complejos antígeno-anticuerpos o tras un ataque fagocítico. ¿Ya? Solo en esos casos, ¿no? Ahora, las especies reactivas de oxígeno intervienen en la lesión celular que acompañan a la inflamación. Bien. El plasma, los líquidos tisulares y las células del huésped poseen mecanismos antioxidantes que protegen a las células sanas de estos radicales derivados del oxígeno, potencialmente perjudiciales. Algo aquí que tenemos que saber es los famosos antioxidantes. ¿Se acuerdan que le dije cuál es el antioxidante que nosotros consumimos que deberíamos tomar todos los días, ¿no? Vitamina C. Vitamina C. Bien, ya no sé quién fue primero, pero Yasminka, por favor, si está ahí, vaya anotando a quien vea usted que responda primero, por favor. Bien, perfecto. Entonces, es la vitamina C. Perfecto. Ok, ahora, entre estos antioxidantes se cuentan. Pregunta de examen, ¿por qué es muy importante que ustedes sepan sobre especies reactivas de oxígeno? Porque cuando hablemos de intoxicación por paracetamol, yo sé que ustedes han escuchado, ¿no? Se murió porque se tomó un bote entero de paracetamol y se murió, no pudimos hacer nada. ¿Y eso es por qué? Porque se fueron un montón de radicales libres y algunos metabolitos tóxicos y mis antioxidantes pues no responden a tantas cantidades de sustancias. Bien, entonces, vaya para allá, perdón, mi perrito está molestando. Bien, entonces, entre estos tenemos como la enzima superóxido dismutasa, la enzima catalasa, la glutationa, anda para allá, vaya allá. Bien, la glutationa peroxidasa y la celuloplasmina. Y también la fracción libre de hierro de la transferrina plasmática. La enzima superóxido dismutasa, que se halla y puede ser activada en una amplia variedad de tipos celulares. La enzima catalasa, que inhibe la toxicidad ¿qué se llamaba esto de acá? ¿Alguien me dice? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de sodio. Bien, la nota del primero que dijo, peróxido de hidrógeno. Ahora, la glutationa peroxidasa, otra potente desintoxicante del peróxido de hidrógeno. Ahora, muy importante, la glutationa peroxidasa, se resaltan amarillo, chicos. ¿Por qué? Porque ella es la que nosotros debemos salvar cuando un paciente se intoxica con paracetamol.
Ustedes pueden investigar, ahorita van a investigar en internet intoxicación por paracetamol y su relación con la glutationa peroxidasa. Principal antioxidante, la glutationa peroxidasa. Ella es la que se sacrifica para que no muramos o no nos muramos o por una intoxicación hepática o una insuficiencia hepática, ¿no? Bien, la ceruloplasmina, que es una proteína plasmática que contiene el cobre, ¿no? Si yo le pregunto, la ceruloplasmina, ¿qué transporta? Transporta el cobre. Y aquí hay una enfermedad muy importante cuando hay déficit de ceruloplasmina. ¿Se acuerdan qué enfermedad era? Enfermedad de Wilson. Muy bien, ¿quién fue el primero? Va anotando. Bien, tenemos que relacionar todo. ¿Ya? Que anote, pues, Oxy. ¿Está anotando, Yasminka? Hola, hola. Ah, no. Ok, perfecto. Está anotando, ya no me la retenga, Yasminka. Bien. Ok, entonces, la proteína, lo que vendría a ser la enfermedad de Wilson, ¿no? Y en los ojos se presentaba un signo característico. ¿Cómo se llamaba esto? Hiperpigmentación y Los anillos, ¿cómo se llamaban? De trazo. Los Anillos de Casey Fleischer. los anillos. Para nadie, ya le dio la idea. Anillos de Casey Fleischer, nada más. Hay hipopigmentación de la córnea, pero era anillos de Casey Fleischer. Y la fracción libre del hierro de la transferrina plasmática. Bien. Ahora, la deficiencia hereditaria de los componentes de la fagocito oxidasa causan una enfermedad por inmunodeficiencia llamada enfermedad granulomatosa crónica. ¿Ya? ¿Y por qué se caracteriza esta enfermedad granulomatosa crónica? ¿Ya? ¿Qué pasa? Estoy pasando clase. Llévatelo un rato a Gadiel, por favor. Ya. O sea, no, Gadiel. Ya. Perdón. Entonces, cuando hay deficiencia de este complejo fagocito oxidasa, se forma esta enfermedad granulomatosa crónica. ¿Por qué se caracteriza? Es una inmunodeficiencia primaria de la fagocitosis. O sea, la alteración como tal está en la fagocitosis. Principalmente en varones, causa mutaciones de genes que codifican las subunidades NAP oxidasa, o sea, el complejo fagocito oxidasa, caracterizada por incapacidad de las células fagocíticas del organismo por morfonucleares y monocitos. O sea, son insuficientes, no hacen su función como tal, para destruir ciertos microorganismos. Aquí decimos que es la incapacidad de fagocitos para generar peróxido de hidrógeno debido a la mutación de una de las 4 proteínas que componen el complejo fagocito oxidasa, o también llamado la NAC oxidasa. Esto puede provocar infecciones severas con organismos catalasa positivos como Staphylococcus aureus. Principalmente, este paciente va a tener forúnculo y puchiche a repetición, que da miedo, ¿ya? Bien, igual puede haber infecciones por Serratia marcescens o micobacterias y hongos como el aspergillus, ¿ya? Bien, entonces recuerden muy bien que esto es lo que mencioné, los mecanismos antioxidantes como tal que existían, que son los que les mencioné, que son estos 4, ¿no? Como la relación de hierro, transferrina, lo que está aquí. Esto le voy a preguntar igual, chicos, por favor. Ya le estoy dando las 20 preguntas que yo voy a hacer para el examen, yo se las estoy diciendo, ¿ya? Bien. Ok. Y vámonos con el óxido nítrico. ¿Se acuerdan, no? Que le he hablado bastante del óxido nítrico. Yo lo debo tener podrido con el óxido nítrico. Bien. El óxido nítrico es un gas soluble producido a partir de la arginina. ¿Alguien sabe qué es la arginina o L-arginina? Es un aminoácido. Muy bien, excelente, Rioja. Aminoácido esencial se llama, ¿no? Así dice la doctora algo. Bien, entonces, por la acción del óxido nítrico sintasa, el óxido nítrico es un gas soluble producido a partir de la arginina por acción de la óxido nítrico sintetasa. O sintasa, perdón. Participa también en la muerte microbiana, es muy importante. Hay 3 tipos distintos de óxido nítrico. Tenemos la endotelial, que es ENOS, la neuronal, que es NENOS, y la inducible, que es la INOS. Ahora, la ENOS y la NENOS se expresan intrínsecamente a niveles bajos. Y el óxido nítrico que cada una genera actúa para mantener el tono vascular y como neurotransmisor respectivamente. O sea, ayuda a mantener lo que es la función del óxido nítrico como tal, nítrico como tal, es mantener un buen diámetro en los espacios vasculares y tener función neurológica, ¿no? Como dice acá. Bien, ahora, la INOS, el tipo implicado en la muerte microbiana, si yo le pregunto cuál es el tipo de óxido nítrico implicado en la muerte microbiana, me tiene que decir la INOS. Es inducida cuando los macrófagos y en menor medida los neutrófilos son activados por las citocinas, por ejemplo, el interferón gamma, y por productos microbianos. En los macrófagos, el óxido nítrico reacciona con el superóxido para generar el radical libre altamente reactivo, peroxinitrito, ¿ya? Estos radicales libres derivados del nitrógeno, similares a la especie reactiva de oxígeno,
y atacan y dañan a los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos de los microbios. Además, pregunta de examen, se la voy a preguntar, y esto siempre les digo, ¿no? Además de su papel como sustancia microbiocida, el óxido nítrico relaja el músculo lisovascular y favorece la vasodilatación. Ya les había dicho esto, ¿no? Del óxido nítrico, ¿cuál es su función? ¿Chicos? Sí, está bien. El óxido nítrico tiene su función como vasodilatador. Importante, ¿no? Muy aparte de ser una especie reactiva de oxígeno que tiene función en la lisis o microbiosidad como tal, dentro de la célula. Bien, aquí esto se resume en el ejemplo que le dije, ¿no? Todas sus funciones, producen los tipos de óxido nítrico, ¿no? Endotelial, neuronal, inducible. Y esto cómo sucede como tal dentro del vaso sanguíneo, cómo produce la vasodilatación. Enzimas lisosómicas y otras proteínas de los lisosomas. Los neutrófilos y los macrófagos contienen gránulos lisosómicos que contribuyen a la muerte de los microbios y que, cuando se liberan su contenido, causan lesión celular. Los neutrófilos presentan dos tipos principales de gránulos. Pregunta de examen. Los gránulos menores específicos, o también llamados secundarios, y los gránulos mayores azurófilos o primarios, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los primarios? ¿Cuáles son estos? Contienen lisosima, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, activador del plasminógeno, hitaminasa y fosfatasa alcalina. Esos son los gránulos menores, específicos secundarios. Ahora, los mayores o azurófilos o primarios contienen ¿Cómo era su nombre, chicos? A ver, vamos. La mieloperoxidasa. Mieloperoxidasa. Bien, mieloperoxidasa. Ok, perfecto. Proteínas de bactericidas, como cuáles, la lisosima y defensina, y hidrolasas ácidas y una amplia variedad de proteasas neutras, como por ejemplo, ¿cuáles son estas? Elastasa, captecina G, colagenasa inespecífica y proteína 3. Bien. Ambos tipos de gránulos se funden con vacuolas fagocíticas que contienen material englobado, ¿ya? O también es posible que el contenido de los gránulos pase al espacio extracelular durante la fagocitosis llamada frustrada. Ahora, debido a los efectos destructivos de las enzimas lisosómicas, la infiltración leucocítica inicial, si no se regula, puede incrementar la inflamación dañando los tejidos, ¿ya? Por eso es grave esto. No obstante, estas enzimas perjudiciales son controladas normalmente por un sistema de antiproteasa presente en suero y líquidos tisulares. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar lo que vendría a ser este complejo de enzimas, como lo que es el alfa-1 antitripsina, ¿ya? Hay que destacar entre ellas la alfa-1 antitripsina, que es el principal inhibidor de la elastasa de los neutrófilos. Bien, pregunta de examen. ¿Cuál es el principal inhibidor de la elastasa en los neutrófilos? Alfa-1 antitripsina. Son antagónicos, ¿ya, chicos? Una carencia de estos inhibidores, pregunta de examen, da lugar en ocasiones a una acción sostenida de las proteasas leucocíticas, como sucede en pacientes con carencia de alfa-1 antitripsina que están expuestos a riesgo de enfisema por destrucción de las fibras de soportes elásticas en el pulmón o por la actividad del óxido nítrico controlada por la elastasa, ¿ya? Muy importante, no se vayan a olvidar eso, ¿ya? Y aquí tenemos entonces, ¿qué es la alfa-1 antitripsina? Su función es inhibidor de las proteasas más abundantes del suero humano. Inhibe la elastasa leucocitaria, degrada la elastasa de las paredes alveolares, ¿ya? Para que no se forme como tal el enfisema. También inhibe otras proteasas como la tripsina, la quimiotripsina y la trombrina. Ahora, aquí tenemos un esquema muy bonito donde prácticamente explica qué es lo que sucede, ¿ya? Cómo actúa inhibiendo a lo que vendría a ser la elastasa neutrófila o liberada por neutrófilos, que es la que empieza a degradar y producir lesión a nivel del tejido pulmonar. Ahora, recuerden muy bien que esta es la función de la alfa-1 antitripsina. Es una proteína serina o sérica que actúa como antiproteasa, previniendo a los tejidos de daño causado por enzimas proteasas, como por ejemplo las elastasas, la catalasa y la antitrombina, ¿no? Ahora, esta proteína es codificada por un gen llamado inhibidor de proteasa, PI. La proteína tiene 394 aminoácidos, hay reconocidos aproximadamente 100 alelos diferentes. Ahora, ¿cuál es lo importante de esta? ¿Por qué le puse esta proteína como tal? O sea, el 90% de la síntesis de alfa-1 antitripsina se realiza en el hígado, desde donde se escapa a la circulación general, ¿ya? Se expresa en hígado, neutrófilos y monocitos. Ahí son producidos lo que vende a ser este tipo de enzima. Ahora sí. Protege a los tejidos de las proteasas presentes principalmente en las células inflamatorias.
en especial de la elastasa, pregunta, examen, le vuelvo a repetir muchas veces, está presente en la sangre humana de 1,5 a 3,5 gramos por litro. Ahora, la deficiencia de alfa-1 antitricina es un trastorno genético que puede ocasionar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, EPOC. La alfa-1 antitricina produce EPOC. ¿Cuáles eran las dos EPOC principalmente? Le dije, chicos, ahí no en el laboratorio, ¿cuáles eran las dos EPOC que existían? Sistema pulmonar y bronquitis aguda. Bien, chicos. ¡Ay, no! Enfisema pulmonar. Sí, y bronquitis crónica. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Enfisema pulmonar y bronquitis crónica. Que la note Gemma, la compañera Yasmín. Ok. Entonces, no hay alfa-1 antitricina. Piensen que su tejido pulmonar, su parénquima pulmonar, sus alvéolos están siendo dañadas. ¿Por qué? Por la elastasa. No hay el defensor, como sucede en el estómago. Las prostaglandinas regulan la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Y si no hay prostaglandina, empiezan a agredir. ¿Cómo tal? En este caso, ponen los tres estimulantes de la secreción gástrica, chicos. La gastrina, la acetilcolina y... Vamos, la última. La histamina. Muy bien. Acetilcolina, gastrina, histamina. Medio punto para Kevin. Bien, sigamos, entonces, necesito ayuda. Entonces, bien, la prevalencia, bien, el déficit de alfa-1 antitricina es la segunda causa de enfermedad pulmonar de naturaleza genética, en orden de importancia, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Los niveles de alfa-1 antitricina en sangre, esto se ocupa la otra Hidalgo, ¿no? Pero los niveles normales son de 20 y esto, no les voy a preguntar, pero tienen que saber eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta es la famosa fisiopatología, si es que yo le pondré. La alfa-1 antitricina no es capaz de inhabilitar a la elastasa, y esta sigue destruyendo progresivamente la elastina de las paredes alveolares. ¿Ya? O sea, lo que produce la elastasa es degradar a la elastina, que es la que prácticamente protege y le da consistencia al parénquima del pulmón, ¿no? Al destruirse los alvéolos, los pulmones van dejando de funcionar y la respiración se hace difícil, mostrando dos síntomas muy importantes que el paciente va a presentar. Uno, que es la fatiga, y otro, que es la disnea. ¿Ya? Bien, no se olviden. Fatiga y otro, que es la disnea. Ok, gracias. Sigamos entonces. Ahora, es un proceso crónico. ¿Qué es el déficit de alfa-1 antitricina? Es un proceso crónico considerado hasta hace poco como irreversible y caracterizado por la desaparición de las paredes alveolares debido a una disminución de los niveles de alfa-1 antitricina, que altera el equilibrio entre la proteína antiproteasa y la elastasa, que sería la proteasa. Y esto es lo que sucede. Hay destrucción de los alvéolos, principalmente de las paredes, y del parénquima pulmonar. Ahora, es muy importante, ¿por qué se relaciona con la cirrosis hepática? La deficiencia de alfa-1 antitricina era la principal causa genética de enfermedad hepática, misma que genera cerca de la mitad de los trasplantes de hígados que se realizan en la población pediátrica, o sea, frecuente en niños, además de ser considerada la enfermedad genética más frecuente para los que se requiere trasplante de hígado, ¿ya? Ahora, la proporción de alfa-1 antitricina como expresión de su mutación impide agregarse el retículo, ya, esto no le voy a preguntar, principalmente esto aquí, ya, esto, por aquí me ponen atención en esto, lo otro, y esto tampoco. Ahora sí, ¿cuáles son las famosas trampas extracelulares de los neutrófilos? Bien, las trampas extracelulares neutrófilos, también llamadas como TEN, son redes fibrilares extracelulares que concentran sustancias antimicrobianas en sitios de infección y atrapan a los microbios, ayudando a prevenir ¿qué cosa? Su diseminación. ¿Con qué fin se libera esto? Para evitar prácticamente la diseminación de un agente extraño o invasor. Son producidos, ahora, bien. Son producidos por los neutrófilos. Si yo le pregunto quiénes producen, su mismo nombre lo dicen, ¿no? Los neutrófilos. Es respuesta a patógenos infecciosos y mediadores inflamatorios. Bien. La trampa extracelular consiste en un entramado viscoso de cromatina nuclear que fija y concentra las proteínas glandulares, como los péptidos y las enzimas antimicrobianas. Otras enzimas, como la mieloperoxidasa y la elastasa, producidas por los neutrófilos activados, penetran el núcleo y causan más descondensación de la cromatina, culminando con la rotura de la envoltura nuclear y la liberación de la cromatina como tal. Ahora, las TEN, ¿qué significaba TEN, chicos? Trampa extracelular de neutrófilo. Bien, perfecto. Pregunta de examen, aquí está, le voy a subrayar. Las TEN también se detectan en la sangre durante la sepsis. ¿Qué era la sepsis? ¿Hola? ¿Qué es sepsis? Una infección generalizada. Sistémica. Infección bacteriana. Muy Sí. bien.
Y había algo que era, si les dije, si es sepsis, piensen en una respuesta inflamatoria exagerada. ¿Cómo se llamaba este síndrome? El CIRS. Muy bien, excelente. El CIRS. CIRS. ¿Quién quiere ganarse su punto diciéndome los 4 criterios? Que ya debería saberlo, ¿no? Que obviamente va a estar en el examen. Obviamente, capaz la primera pregunta va a ser. Nadie. Perfecto. Sigamos entonces. Sí. Temperatura. Pero, temperatura. sí, pero claro, si es que está prendida su cámara, voy a decir, está leyendo ya. No, lo voy a prender. A ver. Ya. La temperatura es mayor a 38 grados. La respiración es mayor a 20 por minuto. Los leucocitos arriba de 1500. Y el último era... ¿Otra persona? ¿Estará bien lo que dijo el compañero? La frecuencia cardíaca. Vamos a ver. A ver, ya. Vamos, está bien, Kevin. Vamos con... La frecuencia cardíaca era más 20 y la frecuencia respiratoria... No, perdón, la frecuencia respiratoria es más 20 y la frecuencia cardíaca es más 90. ¿Ya? ¿Qué más? Pues puede también haber leucocitosis, que Ya. es de 1200, y la temperatura. La Ya, temperatura doctor. que es mayor a 38 y menor a 36. Muy bien, excelente. Se fue muy bien, mayor a 12.000 y menor a 4.000. Bien, que la nota ese compañero. Decíamos entonces, eso le voy a preguntar sí o sí de entrada, ¿ya? O voy a ver si va a ser abierto o directamente opción múltiple, pero ya, como la formulo, creo que para mí va a ser más fácil si lo hago opción múltiple y ya les doy un patrón directamente, así me evito de estar poniéndole medio punto, le hago directamente se equivocaron, ¿ya? Bien. Lesión tisular mediada por leucocitos. Los leucocitos son causantes destacados de lesión de células y de tejidos normales en distintas circunstancias. Como parte de la reacción de defensa normal contra las infecciones, cuando los tejidos adyacentes sufren daño colateral. En ciertas infecciones difíciles de erradicar, como la tuberculosis, que ya les expliqué cómo es el proceso como tal, y algunas enfermedades víricas, ¿ya? La respuesta prolongada del huésped contribuye a la patología en mayor medida de los propios microbios, ¿ya? Cuando la respuesta inflamatoria se dirige de esta manera inadecuada contra los tejidos del huésped, o sea, contra ellos mismos, como sucede en determinadas enfermedades autoinmunitarias. Esa es la etiología, la causa. Ahora, cuando el huésped experimenta una reacción excesiva con otras sustancias ambientales, habitualmente inofensivas, ¿ya? Esos son los famosos alérgenos, ¿ya? Que estimulan una reacción alérgica en el ser humano, ¿no? Como en las enfermedades alérgicas, incluidas las que cursan con asma, ¿no? Bien, en todas estas situaciones, los mecanismos mediante los cuales los leucocitos dañan a los tejidos son los mismos que los implicados en la defensa antimicrobiana. O sea, la misma característica cuando dañan a microorganismos extraños, como actúan contra nuestras propias células o nuestros propios tejidos. Ya que una vez que se activan, los mecanismos efectores de leucocitos no diferencian entre un agresor y un huésped, y es lo más clásico que sucede con las enfermedades autoinmunitarias, chicos. Durante la activación y la fagocitosis, neutrófilos y macrófagos producen el famoso fagolisosoma, sustancias microvecidas como las especies reactivas de oxígeno, el óxido nítrico y enzimas lisosómicas. En determinadas circunstancias, estas sustancias son también liberadas al espacio extracelular, lo que sucedía, ¿no? Ahora, tales sustancias son capaces de dañar las células del huésped, como el epitelio vascular, amplificando los efectos al agente lesivo inicial. Si no se regula, ¿qué va a suceder? O es inadecuadamente digerido contra los tejidos del huésped, el propio infiltrado se convierte en un agresor, ¿ya? O sea, lo que está provocando el infiltrado como tal que existe, no va a eliminar agentes extraños, directamente va a estar lesionándonos a nosotros mismos. Los contenidos de los gránulos lisosómicos son secretados por los leucocitos al medio extracelular, mediante diversos mecanismos. La secreción controlada de contenidos granulares es una respuesta normal de los leucocitos activados. Si los fagocitos encuentran materiales que no pueden ser ingeridos fácilmente, desencadenan una intensa activación y liberación de enzimas lisosómicas al medio extracelular, o sea, hacia afuera. Ciertas sustancias fagocitadas, como los cristales de urato, pueden dañar la membrana del fagolisosoma, lo que favorece, asimismo, la liberación de contenido de gránulos lisosómicos, ¿ya? Bien, y esto les expliqué por qué, ¿no? Ya les expliqué entonces esto, vámonos entonces aquí. Otras respuestas funcionales de los leucocitos, ¿ya? Además de eliminar microbios y células muertas, los leucocitos activados desempeñan otras muchas funciones de defensa en el huésped. Es destacable el hecho de que estas células, especialmente los macrófagos, producen citocina que pueden tanto amplificar como limitar las reacciones inflamatorias.
factores de crecimiento que estimulan la proliferación de células endoteliales para que se regeneren, ¿no? Y, endoteliales y fibroblastos y síntesis de colágeno, o sea, para que haya regeneración. Y enzimas que remodelan los tejidos conjuntivos. Por tanto, por tales actividades, los macrófagos son también esenciales en la inflamación crónica y en la reparación de los tejidos. Pregunta de Samu. Le voy a mencionar. Los leucocitos, o principalmente los macrófagos, tienen dos principales funciones muy importantes, muy aparte de la respuesta inflamatoria, ¿no? Son esenciales para la inflamación crónica y para la reparación de los tejidos. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esto les voy a preguntar yo. Una vez que la inflamación aguda ha remitido, o sea, ya se fue el agente causal, empieza entonces ya saben muy bien que dos vías alternativas pueden ser la cronificación del tejido, la cronificación de la enfermedad o la reparación del tejido, ¿no? Bien. Ciertos linfocitos T, que son células de inmunidad adaptativa, también participan en la inflamación aguda, cuando no es lo que se ve, ¿no? Recuerden muy bien que cuando hablamos de inflamación aguda son células innatas, ¿no? La interleucina 17, perdón. Las más importantes de estas células son las que producen citocina interleucina 17, las llamadas TH17. La interleucina 17 induce secreción de quimiosinas que reclutan otros leucocitos. La ausencia de respuestas eficaces de células TH17, las personas son sensibles a infecciones fúngicas y bacterianas y tienden a desarrollar acceso frío. O sea, si una paciente o una persona tiene déficit de estas células TH17 que van a estar liberando lo que vendría a ser la interleucina 17, son predisponentes a padecer enfermedades fúngicas o bacterianas, ¿ya? Y a formar lo que son los famosos accesos fríos. Los accesos fríos es muy distinto a un acceso normal o puchichi que ustedes tienen, ¿no? Que tienen las famosas letradas de Celsius, que es rojo, que está endurecido, perdón, que está rojo, que está tumorizado, que está con dolor. Este es distinto, este es frío, su mismo nombre lo dice, ¿ya? No hay calor y no hay enrojecimiento. Ahora, aquí tenemos entonces una imagen de cómo son estos accesos fríos. Por lo general se ve así, ¿ya? Colección de pus formada lentamente con escasos o nulos signos de inflamación. Puede haber uno, a lo mucho, un signo de la tetrada de Celsius, ¿ya? Un signo cardinal. Pero por lo general no se puede observar, pero es un acceso frío. Un tumor fluctuante, secundario de Mycobacterium tuberculosis y a hongo. O sea, lo vemos en infecciones bacterianas, infecciones fúngicas y principalmente en Mycobacterium tuberculosis. Bien. Terminación de la respuesta de la inflamación aguda. La inflamación remite después de la eliminación de los agentes causales, simplemente por el hecho de que los mediadores de la inflamación son producidos solo mientras el estímulo persiste. Si no hay, va a dejar de producirse, ¿no? Son de vida, estos, recuerden muy bien que estos mediadores son de vida corta y ser liberados, ¿ya? Por eso es que no es regulado como tal, ¿no? Bien, ahora, dice, los neutrófilos también presentan semividas cortas en los tejidos y mueren por apoptosis varias horas después de salir del torrente circulatorio. Es muy importante estos puntos, ¿ya? A medida que la inflamación se desarrolla, el propio proceso estimula la emisión de una serie de señales de detención que pone fin a la forma activa de la activación. Ahora, estos mecanismos de determinación activa comprenden el cambio de tipo metabólico del ácido araquidónico, que vamos a verlo ahorita, que yo sé que están esperando eso, porque todo esto, bla, 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 pero ahorita lo viene lo interesante, ¿no? Bien. Producido y la liberación por parte de macrófagos y otras células de citocinas antiinflamatorias, como el factor de crecimiento transformante beta, TGF, beta y la interleucina número 10. Pregunta de examen. Bien, ¿alguna duda? Yo sé que esto completo es memoria, no es razonamiento, tienen que saber muy bien esto, les voy a preguntar. Ahora vamos con lo que a ustedes vinieron. Mediadores de inflamación. ¿Les quedó claro, chicos, eso? ¿Alguna duda que tengan? Yo sé que son tantos receptores, son tantas especies reactivas de oxígeno, que bla, 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 que bla, 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 son tantos nombres raros, ¿no? Pero toca, ¿ya? Toca, chicos. Bien, mediadores de inflamación. Voy a dejar de compartir. Y primero con esto acá. Bien, chicos, ¿se acuerdan que les dije que cómo iba a cagar la inflamación? En la clase les iba explicando, ¿no? Todo empieza con una noxa. Recuerden muy bien que aquí tenemos lo que vendría a ser la doble capa lipídica. Aquí tenemos agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos mecánicos, ¿no? ¿Qué se llaman estos, chicos? Estos tres juntos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se los llaman, chicos? Noxas. Muy bien, noxas, vayan anotándolo. Se llaman noxas. Una noxa cualquiera va a estar agrediendo la doble capa lipídica. A partir de esto, se estimula la producción del ácido araquidónico, principalmente de una serie de proteínas, principalmente de lo que vendría a ser el ácido araquidónico, pero principalmente lo que vendría a la fosfolipasa 2. Esta fosfolipasa 2
prácticamente va a estar actuando sobre lo que vendría a ser el ácido araquidónico. ¿Ya? El ácido araquidónico tiene dos vías, ¿no? Una que era la ciclooxigenasa y una que era la lipoxigenasa. ¿Se acuerdan muy bien cuál era la vía principal y cuál es la accesoria, chicos? La cicloxigenasa. Oxigenasa era la principal y la oxigenasa secundaria. Muy bien, esta es la principal y esta es la accesoria. Bien. Ahora, cuando la fosfolipasa 2 metaboliza el ácido araquidónico para que se vaya por una sola vía, en este caso la ciclooxigenasa o la lipoxigenasa, por lo general se va por la ciclooxigenasa, es la vía clásica, ¿ya? Y la otra es la accesoria o la alternativa. En este caso, recuerden muy bien que tenemos dos tipos de ciclooxigenasa, una llamada fisiológica o también llamada constitutiva, que la tiene el ser humano, y una que es la inducida o también llamada patológica. No se olviden, le voy a preguntar cuál es la constitutiva, cuál es la inducible, ¿ya? O también llamada fisiológica o cuál es la patológica. Ahora, lo principal que produce lo que vendría a ser la ciclooxigenasa son todos estos compuestos acá. Principalmente las prostaglandinas, y esta se subdivide en prostaglandina I2, prostaglandina F2 y prostaglandina E2, ¿no? Y también va a producir lo que son el tromboxano A2. Bien, cuando hablamos en este caso, lo que vendría a ser la prostaglandina I2, miren, estamos hablando igual de lo que vendría a ser la prostaciclina. Ya principalmente, la prostaciclina o también llamada prostaglandina I2. ¿Cuál es su función? Es vasodilatador y inhibe la agregación plaquetaria. Pero tiene su antagónico. ¿Cuál es su antagónico, chicos, de la prostaciclina o también llamada prostaglandina I2? Tromboxano A2. Muy bien, este de aquí, el tromboxano A2, que produce vasoconstricción y agregación plaquetaria. ¿Ya? Es lo opuesto a lo que produce la prostaglandina I2 o también llamada prostaciclina. Luego tenemos prácticamente la prostaglandina F2, que prácticamente está involucrada en lo que vendría a ser la menstruación, que produce la contracción del músculo liso uterino y músculo liso bronquial. ¿Ya? Y aquí prácticamente, chicos, no es que ustedes toman no todas chicas, ¿no? O sea, sé que algunas chicas, no algunas personas, algunas mujeres, tal vez por algunas razones, causa de la vida, quedaron embarazadas, ¿no? Y ¿han escuchado el famoso Cytotex? Para allá. O misoprostol. Hola. Chicos. A ver. Sí, Oxy. Ya. El famoso Cytotex, también llamado misoprostol, es un análogo de prostaglandina. O sea, hace la misma función que una prostaglandina. Pero, ¿qué tipo de prostaglandina? De esta aquí, de la prostaglandina F2. ¿Haciendo qué cosa? Aumento las contracciones del músculo liso. ¿Para qué? Para expulsar a lo que vendría a ser el embrión, vamos a decir así, ¿ya? Entonces, aborto, el famoso Cytotex. Esa es la función de la prostaglandina F2. O sea, la que produce las contracciones en la menstruación y el dolor es la prostaglandina F2. Bien, luego, y aquí cuando hablan de ustedes de misoprostol o Cytotex, tiene el mismo su mecanismo de acción es ser análogo de prostaglandina. ¿Qué es el análogo? Que hace lo mismo, que es igual, que es idéntico a una prostaglandina o a cualquier sustancia, perdón. Eso será análogo. En este caso, si hablamos análogo de prostaglandina, estamos hablando del misoprostol. Ahora, tenemos luego otros que son la prostaglandina D2 o la E2 como tal. ¿Cuál es su principal función? Produce dolor. Muy bien, dolor, fiebre, aumenta la permeabilidad vascular, también se lo considera un vasodilatador, y principalmente la protección gástrica, ¿no? Recuerden muy bien. Y algo muy importante, la prostaglandina E2, su función, ¿cuál es? Cuando nosotros nacemos, cuando estamos en la vida fetal, tenemos el famoso conducto arteriovenoso persistente, ¿no? Que es la comunicación entre lo que vendría a ser la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿no? ¿Para qué? Porque en la vida fetal nosotros no podemos respirar por nuestra propia cuenta. Entonces, existe esta comunicación para que directamente la sangre pase hacia el lado izquierdo, ¿no? Y no vaya hacia los pulmones, porque no podemos respirar en la vida fetal. Eso se encarga, de la persistencia de ese conducto se encarga la prostaglandina E2, ¿ya? Esa es la vía clásica, lo general, lo que sucede. Ahora hay una vía que es la accesoria, que es la famosa de la vía de la lipoxigenasa, ¿ya? Principalmente actúa sobre este, que es el 5-HTE. Su nombre es complicadito, no se debe mencionar, pero memorícenlo como tal. Este puede actuar ya a convertirse a lo que vendría a ser el 5-HTE, o puede unirse o conjugarse con la 12-lipoxigenasa, que esta prácticamente es en lo que vendría a ser los leucocitos, ¿ya? Esto es lo que sucede aquí del tromboxano 2, principalmente se dan las plaquetas, ¿ya? Esto en los vasos sanguíneos y esto en los leucocitos, ¿ya? En este caso.
Ahora, tenemos la 5-HP3. Ya, ponga, muérese. Vaya para allá. Váyase. Ya. Perdón, vaya a disculpar. Entonces, puede actuar como en los leucocitos, en la plaqueta, en los vasos sanguíneos. En este caso, la 5-HPET puede metabolizarse, vamos a decirlo, transformarse en 5-HTE y hacer una sustancia muy quimiotáctica. ¿Ya? Su función es ser muy quimiotáctica. Entonces, pero aquí, como principio activo, vamos a decir así, de 5-HPETE, puede formar la famosa línea de leucotrienos B, A, D y E, ¿no? Principalmente. ¿Ya? En este caso, el leucotrieno tipo E, tipo D, tipo E4, D4, B4 como tal, van a tener su función de vasoconstrictor. Lo que les decía a ustedes, los leucotrienos que producen broncoconstricción son estos acá. Estos tres conjuntos como tal. Aquí está mejor, ¿no? No sé si lo pueden ver. Ese 4, el D4 y el E4 produce esto. Lo que vendría a ser vasoconstricción o broncoespasmo. Yo le mostraba porque está un poquito mejor explicado, pero aquí está en portugués, ¿no? Pero no sé para los que saben portugués. ¿Quién de aquí sabe portugués, chicos? Nadie, pero bueno. Entonces, lo que le decía, ¿no? En este caso, lo que vendría a ser el leucotrieno A2 de la A4, perdón, se une con lo que vendría a ser el 5-HTE y mediante el leucotrieno B4 para lo que tiene una función quimiotáctica. Ahora, así como hay una función quimiotáctica, tiene que haber un antagónico, ¿ya? Uno que evite la quimiotaxis. ¿Y quiénes son esos que evitan la quimiotaxis? Son las famosas lipoxinas, que ahorita las voy a mostrar un poquito mejor. Esto de acá, la lipoxina. La lipoxina, A4 y la B4 son las principales que inhiben, aparte de inhibir la agregación plaquetaria, también inhibe la quimiotaxis de los leucocitos. Entonces aquí los antagónicos, lo que vendría a ser el 5-HTE, que produce quimiotaxis, y sería aquí la lipoxina. ¿Ya? Inhibe la agregación plaquetaria y la quimiotaxis del leucocito. En eso se resume la cascada de inflamación. Recuerden muy bien que lo que vendría a ser los AINES actúan principalmente a nivel de dónde actúan los AINES, chicos. En la cascada de... Muy bien, inhibe la ciclooxigenasa. ¿Ya? Perdón, ¿me escuchan? Sí, Auxi. Entonces le decía, eso es lo que sucede. Los AINES, ejemplo de AINES, chicos, menciónenme tres. Paracetamol, ibuprofeno. Muy bien, paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco, endometacina, ¿ya? Bien, esos actúan a nivel de la ciclooxigenasa. ¿Y será que inhiben solamente la ciclooxigenasa inducida o patológica? Las dos. Muy bien, las dos. Lo notan ya los que están participando. Las dos, inhiben la inducible y la constitutiva. Bien, y los glucocorticoides, mecanismo de acción. Eso van a inhibir a la enzima fosfolipasa 2 Muy bien. para que así no se libere ácido araquidónico. Muy bien. Para que no actúe sobre el ácido araquidónico. El ácido araquidónico ya se liberó, chicos. ¿Ya? El ácido araquidónico ya está ahí. Pero ¿quién es el que prácticamente trabaja sobre él? El ácido araquidónico es la materia prima. Pero ¿quién trabaja sobre él? Un capataz que se llama fosfolipasa A2. ¿Ya? Inhibimos al capataz, entonces entonces va a estar el ácido araquidónico por ahí sin que nadie actúe sobre él. ¿Ya? Perfecto, esos son los glucocorticoides. Y aquí, en la vía de la lipoxigenasa, que prácticamente inhiben a los leucotrienos, que son los fármacos principalmente para el asma. ¿Han escuchado alguna de ustedes del Montelukast? Bien, pero el Montelukast es un fármaco que actúa sobre los receptores del leucotrieno. Inhibe a lo que viene a ser los receptores del leucotrieno, de esta forma no hay leucoconstricción. ¿Qué se produce?
vasoconstricción, broncoespasmo y aumento de la permeabilidad vascular. Eso producen los leucotrienos. Recuerden, ¿no? C4, D4 y E4. Bien, y eso se resume en la cascada de inflamación, chicos. Está aquí bonito. Ya, eso se resume en la cascada de inflamación aquí, bien bonito, bien explicado. Ahora voy a dejar de compartir y voy a explicar uno por uno cuál es su función, cuál es su característica de tener presentación. Mediadores de inflamación, ventana. Bien. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, ¿Hola? así. Bien. Vamos a empezar con los mediadores de inflamación. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahora, cuando hablamos de mediadores de inflamación, vamos a estar hablando de No. Cuando hablamos de mediadores de inflamación, estamos hablando de sustancias que son producidas. ¿Por quiénes? Ahorita vamos a ver. Su origen son células o proteínas plasmáticas. ¿Cuándo se producen? En respuesta a algunos estímulos, ¿ya? En respuesta a algunos estímulos. Toma. Ya, en respuesta, cuidado que tome porque si no le va a hacer malísimo. Bien, entonces origen células de proteínas plasmáticas, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se producen? En respuesta a distintos estímulos, ¿ya? Ahora, un mediador puede estimular la liberación de otros mediadores. O sea, se activa uno, se activan los demás. Ahora, ¿en dónde? En dianas celulares o una o varias, ¿ya? Vida media, corta, segundos, minutos. Por lo general es corta. En milisegundos su actuación de estos mediadores, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los mediadores de origen celular? Tenemos las famosas aminas vasoactivas, ¿ya? Que su función es, sus principales acciones son en los vasos sanguíneos y su función de almacenamiento, que son moléculas preformadas, que ya van a estar ahí guardaditas en los vasos sanguíneos para posteriormente ser liberadas. En este caso, ¿quiénes son? La serotonina y la histamina. Ahora, ¿cuáles son los famosos metabolitos del ácido araquidónico? Tenemos lo que son las prostaglandinas, los leucotrienos y la lipoxina. ¿Cuál de estos tres inhibía la quimiotaxis, chicos? Leucotrienos. ¿Cuál de estos acá inhibía la quimiotaxis? Les expliqué hace rato. La lipoxina. Muy bien. La lipoxina, excelente. Inhibe la agregación y la quimiotaxis, las lipoxinas. Los leucotrienos inhibe la agregación plaquetaria y produce vasoconstricción. Y las prostaglandinas producen dolor, ¿no? Principalmente. Igual algunas producen aumento de la permeabilidad y producen vasodilatación, ¿no? Bien. Ahora, histamina, principal fuente de donde se libera de los matocitos por medio de desgranulación. Ahora, la desgranulación de los matocitos o la desestabilización de los matocitos se da por distintas situaciones, ¿no? Lesiones físicas, anafilaxiotoxina, neuropéptidos y toxina, unión de anticuerpos matocitos y proteínas liberadas de histamina derivadas de los leucocitos como tal. Ahora, ¿cuáles son los efectos principales de la histamina? Dilatación de arteriolas, aumento de la permeabilidad de las vénulas, es el principal mediador de la fase transitoria inmediata del aumento de la permeabilidad. Recuerden muy bien las funciones de la histamina. Ahora, nos vamos con lo que vendría a ser la serotonina. Presente en plaquetas y en algunas células neuroendocrinas. Estas se encargan de liberar colágeno, trombina, adenosindifosfato y complejos antígenos anticuerpos por medio de plaquetas, recuerden muy bien. Aumenta la permeabilidad vascular y también ayuda en la coagulación y la inflamación como tal, ¿no? Recuerden muy bien. Ahora eso con respecto a la serotonina. Vamos con los metabolitos del ácido araquidónico. Con base a lo que vendría a ser el ácido araquidónico, recuerden muy bien que hay dos vías. La vía de la ciclooxigenasa, que es COX-1 o COX-2, la constitutiva y la inducida, y la vía de la lipoxigenasa, que sería la accesoria, ¿no? Y como resultado, ¿qué me da principalmente la ciclooxigenasa o la vía principal? La prostaglandina. Y la prostaglandina ya a nivel, recuerden muy bien, a nivel sanguíneo, se van a estar dividiendo en E2, F2, entre otras. Y igual se produce lo que es el tromboxano. Y ahora lo que vendría a ser los lipoxigenasa, produce principalmente el leucotrieno y la lipoxina. ¿Ya? En esa cascadita que yo les expliqué en clase, se me olvidó mencionar la lipoxina. O sea, y es muy importante, ya saben. Todo lo que expliqué como tal en clase está bien, solamente que aumentan en la vía de la lipoxigenasa, me aumentan lipoxina, ¿ya? Nada más. Bien. Ahora, la prostaglandina, su principal ubicación y lugares, ¿no? Y función. La prostaglandina D2, amplia distribución, produce hiperalgesia. ¿Qué creen que sea hiperalgesia, chicos? Muy bien, triple, doble dolor, excelente que la noten, ¿ya? Piel y provoca piel hipersensible y produce fiebre. Ahora, la prostaglandina prostaglandina D2 es quimioatrayente para los neutrófilos, o sea, es quimiotáctica, principal elaborada en los matocitos, principalmente elaborada en los matocitos. Ahora, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de las venas y el edema está producido por la prostaglandina E2 y la prostaglandina D2. Ahora, la prostaglandina F2A
se encarga de la contracción del músculo liso uterino, bronquial y de las arterias pequeñas. Recuerden muy bien que esto, ¿dónde entonces sería, viendo esto de acá, esta característica, cuál de estas prostaglandinas es análogo, en cuál de estas prostaglandinas se basa el misoprostol o el Cytotec, chicos, viendo esta característica? Muy bien, PG2A. Muy bien, cuando compran ustedes Cytotex, están tomando prácticamente prostaglandina F2A. Perdón, está mi sobrino acá jugando. Ya, tarde. Ok, entonces, esto, ¿no? Lo que vendría a ser Cytotex y lo que vendría a ser misoprostol es un análogo de prostaglandina, principalmente PGF2A, perdón, ¿ya? Y luego tenemos la prostaglandina, prostacyclina y sintetasa, que son la prostaglandina I2, que es la famosa prostacyclina, y el famoso tromboxano. Estos son encargados prácticamente o de producir o de inhibir trombos. Principalmente, ¿qué hace la prostacyclina? A nivel de endotelio vascular, el producto final está de la proteína FA, es un vasodilatador, inhibe la agregación plaquetaria, lo que le dije, y potencia la permeabilidad y la quimiotaxis de otros mediadores. O sea, como que ayuda para que sean más quimiotácticas. Y el tromboxano 2, por medio del tromboxano sintetasa, es un potente segregante plaquetario. O sea, agregante plaquetario, es un potente vasoconstrictor y es inestable. Perfecto, esa es la función de la prostaglandina, principalmente. Ahora, seguimos con lo que vendría a ser los leucotrienos. Ya nos vamos a lo que vendría a ser la vía accesoria, o vía accesoria como tal, ¿no? Los leucotrienos son secretados principalmente el leucocito, atrae el leucocito, tiene efectos vasculares, y el ácido araquidónico actúa mediante el ácido, este era el nombre, ¿no? Ácido 5-hidroxideicosanoico, perdón, que es una sustancia muy quimiotáctica para neutrófilos y precursores de leucotrienos. A partir de este ácido hidroxieicosanotetranoico se produce lo que vendría a ser los famosos leucotrienos, ¿ya? Ya ahí tenemos leucotrienos con cisteinilo, que son C4, D4 y E4, y la línea B, ¿no? B4 en este caso. Efectos: producen vasoconstricción, broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular, principalmente en las venas. Si se dan cuenta, estamos explicando de lo que explicamos en esa cascada, pero uno por uno, ¿no? Bien. Ok, ahora nos vamos con lo que vendría a ser la lipoxina. Son inhibidoras de la inflamación, se necesitan dos poblaciones celulares, en las plaquetas, en los leucocitos, inhiben el reclutamiento en la inflamación y inhiben la quimiotaxis y la adherencia, ¿ya? O sea, si yo le pregunto cuáles son las sustancias o mediadores químicos que inhiben la adherencia de leucocitos al endotelio, lipoxina. Muy aparte de que inhibe la quimiotaxis. Ok. Fármacos antiinflamatorios inhibidores de la síntesis de eicosanoides. Muy importante, cuando hablamos eicosanoides o eicosanoides, estamos hablando de los metabolitos del ácido araquidónico. En este caso, de todo lo que estamos hablando. Prácticamente ácido araquidónico, relaciónenlo como si fuera eicosanoides. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora, primero tenemos inhibidores de la ciclooxigenasa. Ejemplos, dos ejemplos, por favor. El paracetamol y el ketorolaco. Muy bien, muy bien. Inhibidores de la lipoxigenasa. Les mencioné uno. El montelukast. Muy bien, excelente el montelukast. ¿Y corticosteroides? Dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, prednisona. ¿Saben ustedes cuál es el principal glucocorticoide que ustedes toman así por uso indiscriminado? Es la famosa prednisona, porque vale $1, $2, si no me equivoco, y justamente es el glucocorticoide que más te baja la defensa. Bien. Inhibidores de la ciclooxigenasa, el ácido acetilsalicílico y el famoso AINE. Inhiben la COX-1 y la COX-2. Y prácticamente están inhibiendo la síntesis de prostaglandina. ¿Ya? De la prostaglandina. COX-2 se induce en estímulos inflamatorios escasos en los tejidos. Y COX-1 se produce en respuesta a estímulos inflamatorios, se expresa en forma constitutiva en los tejidos. Principalmente, ya está en los tejidos de la COX-1, necesaria para la regulación de secreción gástrica, entre otras. Inhibidores selectivos de la COX-2. Aumento de riesgo de complicaciones vasculares y cerebrovasculares. Si ustedes dirán, no, si el ketorolaco y todo inhiben la ciclooxigenasa, pero igual inhiben la COX-1, entonces, ¿por qué no se hacen fármacos solamente que inhiban la ciclooxigenasa patológica o la inducible, la COX-2? Sí hay, les cuento, pero tiene varias reacciones adversas. Entre ellas es que hace trombosis, ¿ya? Por eso es que no se da mucho estos COX-2. Bien, y un fármaco COX-2 van a encontrar el meloxicam.
que es un antihipertensivo para jóvenes, como ustedes, así como para nosotros, ¿no? Se le da el meloxicam, que es un fármaco inhibidor selectivo de la ciclooxigenasa 2. Aumenta el riesgo de complicaciones vasculares y cerebrovasculares, provoca trombosis vascular. La principal reacción adversa de estos inhibidores selectivos de la COX-2 es la trombosis vascular. Inhibidor de la COX-2, menor producción en células endoteliales de prostaciclina, COX-2 activa, plaqueta no se modifica, la producción de trombosano 2. O sea, si todo se modifica, menos lo que vendría a ser la producción de trombosano 2, por eso que hay riesgo de trombosis. Inhibidor de la lipoxigenasa. Bien, 5 lipoxigenasa no se afecta por los antiinflamatorios no esteroideos. No se afecta por los antiinflamatorios. O sea, estamos diciendo que, recuerden muy bien, que solamente los AINES inhiben la ciclooxigenasa. No inhiben la ciclooxigenasa, por eso no se afectan por los antiinflamatorios esteroideos. Recuerden muy bien que los AINES son los famosos antiinflamatorios no esteroideos. Los fármacos inhibidores del ASMA, del leucotrieno, se utilizan para asma, principalmente se ocupa este grupo de fármacos, ¿ya? Y ahí entra el montelukast. Ahora, los corticosteroides reducen la transcripción de genes de la COX-2, fosfolipasa 2, citocinas inflamatorias y la INOS, ¿no? Pero tienen que saber que prácticamente su mecanismo de acción es que inhibe toda la cadena inflamatoria porque inhibe la fosfolipasa A2. El factor activador de plaquetas, su función, su mismo nombre lo dice, agregación plaquetaria, vasoconstricción y broncoconstricción. Disminuye la concentración, vasodilatación y aumenta la permeabilidad venular. Ahora, aumenta la adherencia leucocitaria, quimiotaxis, degranulación y estallido respiratorio. Potencializa la síntesis de eicosanoides. ¿Cuáles? Lo que mencioné hace rato, todos los leucotrienos, proteínas, todos son metabolitos del ácido quirónico o también llamados eicosanoides. La especie reactiva de oxígeno, recuerden muy bien, ya les expliqué esto ya les expliqué reactiva de oxígeno. Citocinas y quimiosinas. Bien, citocinas son proteínas producidas por linfocitos, macrófagos, células endoteliales, epiteliales y tejido conjuntivo. Modula las funciones de otros tipos celulares, principalmente. Tenemos el factor de necrosis tumoral y lo que vendría a ser la interleucina 1. Pregunta de examen. Las dos son los dos principales citocinas implicadas en la inflamación son factor de necrosis tumoral e interleucina 1. Estimuladas por endotoxinas, productos microbianos, inmunocomplejos, lesiones físicas y diversos estímulos inflamatorios. Efectos sobre el endotelio, leucocitos y los fibroblastos y la inducción de reacciones de fase aguda sistémica. Bien, este es un esquemita muy bonito donde se puede observar lo que vendría a ser productos microbianos y otras citotoxinas como tal. Este es el factor activador de plaquetas, su función. Recuerden muy bien que este actúa sobre el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Si hablamos de efectos locales, a nivel de endotelio vascular, aumenta la expresión de las moléculas de adherencia leucocitaria, la producción de interleucina 1 y quimiosina, y aumenta la actividad procoagulante y disminuye la actividad anticoagulante. O sea, la agregación como la inhibición de agregación plaquetaria. Leucocitosis, activación y producción de citocina, y fibroblasto, que produce proliferación y aumento de síntesis de colágeno. Estos dos tienen que ver con efectos de inflamación y con reparación de tejido. Y efectos sistémicos que produce fiebre, leucocitosis, aumenta la proteína de fase aguda, disminuye el apetito y aumenta el sueño. Son manifestaciones sistémicas de la inflamación. Todo prácticamente con lo que tiene que ver con las interleucinas. Quimiosinas son proteínas pequeñas de 8 a 10 cada edad. Actúan como quimiosinas para distintos tipos de especies de leucocitos, específicos leucocitos. Se clasifican en 4 grandes grupos, según la disposición de los residuos de cisteína conservados C de las proteínas maduras. Quimiosina CXC, alfa quimiosina, las quimiosinas CC, que son beta quimiosinas, la quimiosina C, que son gamma quimiosinas, y la quimiosina CX3C. Esto le voy a preguntar principalmente lo que van a ser las citocinas como tal. Y bueno, chicos, creo que es bastante lo que es el avance. Yo creo que ustedes ya están cansados, ¿no? ¿Hola? ¿Qué dicen? ¿Una semana más avanzamos lo que es inflamación a profundidad? ¿O? Sí. Yo sé, así que bien, entonces ahí vamos a quedar ya y vamos a continuar en clases normales, ya están nivelados, así que esta semana más vamos a avanzar inflamación. Y yo, ¿por qué voy a hacer esto? Porque yo sé que una semana nomás voy a avanzar trastornos hemodinámicos, porque es más reducido, así que, pero eso sí, en una hora le voy a mandar a las 9 de la noche, voy a mandar el formulario de la subsistencia de la semana, así que estén atentos. Todas las diapos le voy a pasar, no se preocupen, yo sé que es harto y tampoco me voy a hacer no cojudo, o sea, si me salto información y si yo no les enseño, pues
le va a ir mal en el examen. Tengo que enseñarle todo. Y el Robin es extenso. La verdad que sí. ¿Alguna duda más antes? ¿Quería preguntar? No se olviden, ¿cómo se llama el grupo de fármacos? A ver, perdón, mencióname un ejemplo de un fármaco que actúa a nivel de la lipoxigenasa. Montelucas. Bien, Montelucas, creo que es lo único que se va acordando, ¿no? Bien, perfecto. ¿Cuáles son las dos principales citocinas implicadas en inflamación? Muy bien, con eso no se van a olvidar nunca se van a olvidar porque siempre van a ver los memes, ¿no? Porque siempre que hay alguna alteración del cuerpo están ustedes dos y está ahí lo que vendría a ser la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Entonces, vamos a quedar así. Esta semana vamos a avanzar lo que vendría a ser. Ya me la vi, igual que no iba a terminar porque es bastante. Así que esta semana vamos a avanzar inflamación. Y el examen obviamente va a quedar para la siguiente semana, así que tienen tiempo para estudiar, reconciliar lo que hace y no se olviden, en 1 hora voy a mandar el formulario, ¿ya? Nos vemos, chicos. ¿Alguna duda más que tengan? ¿Hasta qué hora va a ser esa entrega de formulario? ¿Cómo? ¿Hasta qué hora va a ser esa entrega de formulario? Es un examen formulario, son 20 preguntas en formulario Google, va a estar solamente por 10 minutos habilitado. O sea, es que estoy saliendo yo ahorita de mi casa y no voy a tener internet. Ya, no se preocupa, entonces ya le tomo oral a usted. Gracias, sí. Perfecto, entonces. Perfecto, nos vemos a las 9 entonces con su formulario. A ver, prendan su cámara para una foto, chicos. Tengo que presentar mi informe, apure. Prendan todas sus cámaras. Dejar de compartir. No pertenece. ¿Por si alguien de casualidad no grabó la clase? Bien, nadie más parece estar presente. Prendan su cámara, chicos. Hola. Auxi, y no se olvide la diapositiva. Le voy a pasar la diapositiva. Pero si ni siquiera están prendiendo su cámara, ni siquiera da ganas de... ¿Por qué no veo? Bueno, con lo que sale nomás, ni modo. Ya tengo foto para el informe. Listo, chicos. Nos vemos entonces a las 9 con su formulario. Nos vemos. Chau, chicos. Chau.